Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Dos grandes exponentes de la música, sin lugar a dudas. Por un lado, el gran David Bisbal, conocido por todos, joven talento, por cierto, que recorre no solamente España, sino también que recorre todo el mundo, pero además también con un valor agregado, una española bellísima, por cierto, gran cantante, que es Rosa López. Así que dos exponentes de la música, sin lugar a dudas, española, pero también internacional, para compartirlo con todos ustedes aquí en esta edición federal del Sol de Nuestra España. Un tema muy conocido por todos, vivir lo nuestro. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet también para todo el mundo. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 1 de julio del 2023, luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vide con su programa Consentidos. Damos la continuidad nosotros a esta propuesta radial de los sábados. Y hoy hemos arrancado ya este mes de julio. No hemos arrancado con Julio Iglesias. Sí, vamos a tenerlo para la segunda hora, Enrique Iglesias, claro que sí. Porque acá saben ustedes que nosotros ponemos música de antes, pero también ponemos la música de ahora. Todas las generaciones nos acompañan en esta propuesta radial del Sol de Nuestra España. Así que por eso, como nos acompañan todas las propuestas que tenemos musicales, realmente lo compartimos con ustedes de esta manera. Bienvenidos. ¿Qué les puedo contar? Estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo en esta jornada brillante de sol aquí en Buenos Aires. Estamos con equipo completo, puesta en el aire, estudios centrales de Radio del Pueblo. Allí está Nicolás Olaechea. Hola Nico, buen día, bienvenido al programa como siempre. Así que estamos con todos, también Belén Dipsa en lo que dice producción del programa y en redes sociales. Tendremos a Mónica Cervantes, la tenemos a Mónica Cervantes en la producción ejecutiva de nuestra propuesta radial, Mili Dipsa en producción y también en el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de Mive Producciones, nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, de nuestra productora de medios. También estamos aquí en Parque de los Patricios, Distrito Tecnológico, y hacemos un enlace directo. Hoy en día la tecnología nos permite todas estas propuestas para llevar adelante esta jornada de sábado. Bueno, nos conecta con los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle La Valle, el 1600. ¿Quién les habla? En la dirección de conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Yo recién decía, arranca julio. Yo lo venía escuchando atentamente a mi querido Manuel Corral Vide, de Consentido, junto a Carlitos Sayo. Les mando un abrazo para ellos. Estamos arrancando también el mes de la galleguidad, el mes de Galicia también. Así que bueno, enhorabuena, tendremos un mes de Galicia muy intenso, también con algunos funcionarios de Galicia viniendo acá al Río de la Plata, tanto Uruguay como Argentina. Así que bueno, así estamos realmente hoy para arrancar este sábado 1 de julio del 2023. Ya les voy a contar datos del tiempo en Buenos Aires. Así que bueno, les quiero contar que el santoral hoy, San Aarón, que fue el hermano mayor de Moisés, y juntos condujeron a los israelitas fuera de Egipto hacia la tierra prometida, y es considerado el primer sumo sacerdote de Israel de la tribu de Leví, y su historia
se narra en el libro del Éxodo. Les cuento que el nombre Aarón es de origen hebreo y significa portador de mártires y león guerrero. Así que un saludo para los Aarón en este caso. Sí tenemos algunos entes seguramente que puede ser también de otra colectividad, pero que comparte nuestro programa. Santa Esther, bueno, un beso grande para las Esther, porque fue una reina de Persia que logró salvar al pueblo judío de una masacre, arriesgando su propia vida. Esther es de origen persa y significa estrella. Así que bueno, para todas las Esther, Estercitas, nuestro saludo también desde aquí, desde nuestro programa. Bueno, les quiero contar que hoy es el Día Internacional de las Cooperativas. Esto se lleva celebrándose anualmente desde el año 1923, cuando en 1844 un grupo de 28 artesanos que trabajaban en las fábricas de algodón de la localidad de Rothschild, en el norte de Inglaterra, establecieron la primera empresa cooperativa moderna. Así que bueno, también hoy es el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica, que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, de animar, de alentar a la gente. Bueno, ejemplo, Bob Marley. Bob Marley es uno de los mayores referentes. También es el Día Internacional del Chiste. Su objetivo primordial es lograr, a través del humor, que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría, utilizando chistes y expresiones graciosas, y que esto también les ayude a hacer más grata la vida. Así que, ¿quieren un chiste en suspenso? Mañana se los cuento entonces, no hay problema entonces. ¿Estamos bien? Acá me están mirando me están mirando la producción. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Así que bueno. Pero miren ustedes, hoy es el Día Nacional del Arquitecto. Así que bueno, les cuento que esta fecha tiene su origen en 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos, UIA, dispuso establecerla como Día Internacional de la Arquitectura, recordando así la fecha de la creación de esta entidad, realizada en Suiza en el 1 de julio de 1949. Así que en este Día Nacional o Día Internacional de los Arquitectos, le mandamos un saludo para todos los arquitectos. Le mando un gran abrazo, mi cariño de siempre al arquitecto Pablo Marnotes Raña, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de la Argentina, a la arquitecta Mariela González Coronel, a su esposa Mariela también, que son arquitectos, a Orlando Pejito, también el presidente de Vedra, que también es arquitecto, y todos los arquitectos que se nos viene en mente para, saludar en el día de hoy. Así que bueno, también les digo, también les comento que en el día de hoy es el Día del Ingeniero Químico, en este caso, designado en conmemoración a la primera clase en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. Estamos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a tener a Ernesto Arriaga. Lo tenemos a Ernesto Arriaga desde España. Es uno de nuestros enviados desde España, Ernesto Arriaga. Él habitualmente habla del tránsito, del transporte argentino. Si tenemos posibilidad, hablaremos algo de cómo está la cosa, porque a él le va llegando la información. Pero si no, desde España, porque estamos mes de julio, arranca el mes de elecciones, el próximo 23 de julio en España. Así que, bueno, obviamente nos va a dar un pantallazo seguramente de lo que está pasando en nuestra madre patria. Él está como base operativa en Cáceres, pero se va trasladando a distintos puntos también de España. Lo tenemos recién llegado, está todavía en el aeropuerto de Barajas, a Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, y también con la campaña del Deportivo Español, que hoy obviamente le damos, franco, como quien dice, ausencia con aviso, porque está justamente ya desembarcando. Hace un ratito me acaba de mandar Tony Cabot, que ya está con su perrito Perry, así que venía con atraso el traslado del puente aéreo, porque él se traslada obviamente a Mallorca, así que por eso. Y de allí obviamente tendremos base operativa en Mallorca. Próximamente vamos a tener en los próximos sábados Galicia, con un gran amigo locutor y periodista que nos va a dar un pantallazo también de las elecciones, y con Madrid. Así que tenemos distintos puntos de España para ir ya
completando un poco este panorama de cómo vienen las elecciones para el próximo 23 de julio. Bueno, también lo tendremos aquí en Argentina a Roberto La Rosa, como es habitual, con el deporte argentino. En minutos, me estaba contando la producción, no en minutos, ya está conectado, ya, bien. Lo vamos a tener a Bernardo Rey González, me está escuchando por línea en estos momentos, ya lo voy a saludar en minutos. Bernardo Rey González es el presidente del Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar, que justamente un mes tan especial para el hogar, ¿por qué? Porque cumplió hace unos días atrás sus primeros 80 años, el Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar, aclaro. Fabián Suárez, lo vamos a tener, el gran Fabián Suárez, presidente de Sobrescobio del Centro Asturiano de Buenos Aires, un hombre muy ligado a la colectividad asturiana y al espectáculo también, quien nos estará contando sobre los preparativos de la fabada del día de mañana y las fiestas que están planificando en la institución, que son muchísimas. Bueno, les voy a contar. Como esta es una edición federal, vamos para todo el país, en el sol de nuestra España, nos vamos a charlar hoy, vamos a estar conversando con Gonzalo Erice. Él es presidente del Centro Navarro de la provincia de Mendoza. Nos vamos a ir a Mendoza, la tierra del buen sol y del buen vino, porque vamos a estar hablando un poco del gran festejo de San Fermín, que se viene el festejo de San Fermín y toda la historia de la institución que está ubicada en esta región tan particular de Cuyo. Así que tengan en cuenta que va a ser una nota que ya tenemos prevista, creo que va a ser muy interesante para todos. Tengo algunas preguntas para formularle a Gonzalo Erice. También tendremos en la tercera hora del programa a mi querida amiga Julia Hernando. Ella preside el Centro Burgalés de Buenos Aires. Vamos a estar un poco hablando sobre una invitación que se le va a hacer a todos ustedes para lo que es la celebración del almuerzo de San Pedro y San Pablo, el próximo 9 de julio en la institución. Pero además, señoras y señores, tenemos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria, para compartirla aquí en esta edición federal del Sol de Nuestra España por Radio del Pueblo y para todo el país. Mile Dipsa, le digo muy buen día, buen sábado, bienvenida. Central de Oyentes, vía celular y también redes sociales, por favor. Mili, vamos. Muy bien, bonito sábado para todos. Muy bien, acá andamos. Por suerte ha llegado el día sábado, así es. Y recuerden, amigos, amigas, que nos pueden escuchar, obviamente por la frecuencia AM 830 Radio del Pueblo, sino también por el sitio web, porque muchas veces nos preguntan, ¿los puedo escuchar por web? Claro que sí, lo pueden hacer a través de www.radiodelpueblo.com.ar. Muy, pero muy simple, www.radiodelpueblo.com.ar, sino también a través de la aplicación de la emisora, nos buscan en Google Play, ahí nos van a encontrar, Radio del Pueblo M830. Y después, obviamente, en toda la multiplataforma digital nos pueden encontrar, que es propia de acá, de nosotros, del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Recuerden que en Instagram, Twitter y Facebook siempre les compartimos quiénes van a ser los invitados. Les mostramos también un poco la parte social del programa cuando vamos a algunos eventos que nos invitan, algunas efemérides también, la verdad que sí. Así que bueno, ahí nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Y atención, porque como siempre les decimos y los invitamos a que se sumen al canal de YouTube del Sol de Nuestra España también. Nos buscan como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de todos los programas, como también los protagonistas que son parte de cada programa, así es decir, las entrevistas que van pasando, ahí lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Así que esta semana hemos pasado los 250 suscriptores. Exacto. Así que muchísimas gracias. Vamos por rumbo a acompañarnos. los 500. Así es, por otros 250 suscriptores. Claro que sí. Es gratuito, como siempre decimos, pueden compartir, pueden enviar alguna nota, algún programa que les haya interesado. Que hagan correr la borilla también. Así cada vez somos más en la familia digital del Sol de Nuestra España. Nos buscan, recuerden, en YouTube, El Sol de Nuestra España. Se suscriben gratuitamente y ya son parte de la familia digital del Sol de Nuestra España. Perfecto. Y también, como siempre les decimos, si quieren estar en contacto a través de la central de oyentes que tenemos durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través de este número: 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y ahí podemos estar en contacto a través de WhatsApp, un mensaje de texto, llamada también, ¿por qué no? Así que ahí los esperamos. Y además,
sumo esto y ya no digo más nada. Bueno. El mail sí, porque también a veces nos preguntan, ¿puedo enviarles información, gacetillas, eventos? Sí, nos pueden enviar a través de este mail, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Si no, se comunican a la central de oyentes y ahí les pasamos más información. Perfecto, gracias Mili, muy amable. 10 de la mañana, 23 minutos, la hora en la República Argentina, 15, 23 minutos en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de las 10 de la mañana ya. Tenemos 14 grados de temperatura, 77 el porcentaje de la humedad, 1020 decimal 8 hectopascales, no hay viento en superficie, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Y les doy un pantallazo. Si nos vamos a nuestra madre patria, nos vamos a España, porque el amigo que tengo en línea tiene que ver con Galicia. Santiago de Compostela en estos momentos, yo sé que está escuchando, 28 grados, 3 décimas de temperatura. Señoras y señores, en 30 segundos arrancamos esta propuesta porque nos está esperando nuestro querido amigo Bernardo del Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar. Nico, separador mediante y ya presentamos a este amigo que ya lo tenemos en línea. Vamos. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a nuestra plataforma digital de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero bueno, dijimos, vamos a tenerlo temprano porque sabemos que hoy tiene una agenda de trabajo muy importante el caballero que tengo en línea. Y saben ustedes que esta semana un hogar muy especial donde cuidan muy bien a nuestros abuelos, a nuestra tercera edad, yo digo nuestra tercera juventud, en definitiva, porque es nuestra tercera juventud y todos vamos a llegar a esa edad, claro que sí. Bueno, los tienen muy bien cuidados, obviamente tomando todos los recaudos, con un trabajo muy especial y esta semana justamente cumplió un nuevo aniversario. Estamos hablando del Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar, un lugar bellísimo que hay arbolado, con huerta cultivada, con jardín. Bueno, está el famoso cruceiro de piedra granítica, construido, que fue donado inclusive especialmente para este hogar, por un grupo de canteros de Marín, en Pontevedra, les cuento esto. Pero bueno, desde su fundación, este Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar no paran de hacer trabajos y de cuidar a los abuelos y de llevar un trabajo muy, pero muy importante. Y para charlar unos minutos aquí en nuestro programa y para todo el país, lo tenemos aquí en preside este Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar, que es el amigo Bernardo Rey González. Querido Bernardo, Oscar te saluda. Buen día, buen sábado. ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, un gusto hablar con vos. Gusto también de tenerte en el programa nuevamente. El año pasado estuvimos charlando. Bueno, un nuevo aniversario de la institución. ¿Cuántos años ya lleva el Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar? Apenas 80. Mira vos, 80. Hemos cumplido exactamente desde el año 1943 y acabamos de cumplir 80 jóvenes años de nuestro querido Hogar Gallego para Ancianos. 80 años, pasó mucha agua debajo del puente y tantas anécdotas y tantas cosas que vos sabés y que recordás seguramente. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios, obviamente allá por el año 43, mi querido Bernardo? En una oportunidad, por esos días, había fallecido una paisanita, una galleguita, había fallecido en situación de calle, y bueno, un grupo de gallegos, sobre todo en la parte intelectual, que sabían parar ahí en el Tortoni, dijeron que eso no podía ocurrir nunca más, y bueno, y con ayuda de algunos empresarios paisanos que los había importantes, bueno, decidieron crear un hogar
para que nuestros paisanos no volviese a ocurrir que ningún paisano nuestro estuviese en situación de calle y menos morirse en esa situación. Por lo tanto, se pusieron en campaña y compraron esas tierras ahí en Doncelar, en un principio con el casco, que era el viejo casco de una estancia, fue el primer hogar de los paisanos, y luego se fue construyendo y a llegar hasta lo que soy, que no es poca cosa. Ya lo creo, Bernardo. Y ¿sabes por qué? Yo te preguntaba, para refrescar un poco la memoria, yo algo recordaba obviamente de este tema, ¿no? De cómo se inició, porque como dice la señora Mirta Legrand, la audiencia se renueva, ¿no es cierto? Entonces, tenemos gente que nos sigue hace tantos años y otros que se van sumando, y bueno, y aquel que no lo llega a saber, le contamos cómo fue este inicio. Pero bueno, ahora hablemos del presente y del futuro de este hogar gallego para ancianos Doncelar. Bernardo, ¿cómo va este presente? Contanos un poco. El presente es tratar de cada día incorporar nuevas cosas, nueva tecnología, que como eso todo el mundo lo sabe, y tratamos de darle más calidad de vida a nuestros abuelos. Hemos incorporado kinesiología, odontología, peluquería, son pequeñas cosas, pero que para la atención de nuestros abuelos nos es muy, muy útil, y tratamos día a día de mejorarle la calidad de vida en todo lo que es la atención, que tratamos de que sea de excelencia. De hecho, vos sabés que yo ya te había comentado, nosotros hemos firmado un convenio con PAMI, donde vienen algunos abuelos también, por supuesto bastante de acá de la Argentina, y los recibimos como si fuesen paisanos, por supuesto que sí. Claro. Y bueno, y eso requiere, a pesar de que muchas veces se desacredita a las instituciones públicas, en este caso a PAMI, PAMI, te puedo asegurar que hasta ahora nosotros, las experiencias que hemos tenido hasta el presente han sido excelentes, y obviamente controlan. Hace muy poquitos días nos hicieron una inspección, y con mucha satisfacción, podemos decirlo, nos dieron 97.6 sobre 100, que es una calificación altísima al hogar. Claro. Así que eso nos enorgullece, se ve que las cosas las estamos haciendo bastante bien. Claro. Por lo menos la gente, el equipo, porque es todo un equipo, calcular que tenemos casi 70 personas trabajando en el hogar, que a veces también muchas veces la gente piensa, ¿cómo 70 personas para cuidar a 120 abuelos? Pero hay un detalle que la gente desconoce, que son 3 turnos los que hay que trabajar. Claro, exactamente. Entonces, cuando dividir las 70 personas en 3 turnos, te das cuenta que no es tanto lo que se trabaja por cada turno para atender a 120 abuelos, que es en este momento la plantilla que tenemos en su totalidad, inclusive con lista de espera. Claro, mira vos, ¿más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, Bernardo? Te diría más, estamos casi hay un poquito más mujeres que hombres, pero está bastante mezclada la cosa. Mira vos. A veces también con noviazgos, por supuesto. Mira vos. Ya te contaré. Epa. Es muy es muy divertido esto, porque realmente hace la convivencia que tienen los abuelos, y esto es muy lindo, y que además las familias que vienen a visitarlos lo palpan día a día, y recibimos permanentemente felicitaciones y bueno, algunas cosas muy lindas, a veces nos escriben también, y hasta ahora te puedo asegurar, Oscar, y a la audiencia, que todo lo que hemos recibido en el hogar hasta ahora son buenas cosas. Muy pocas veces hemos recibido alguna queja. Bueno, eso es importante. El que hace se equivoca, nosotros a veces también nos podemos equivocar, pero tratamos que sea lo menos posible. Claro, pregunto, las visitas, ¿no? Porque vos me comentás que, bueno, van las visitas a ver a los abuelos, ¿también manejan algo de tecnología con las visitas? Viste que a veces algunos están lejos, y la virtualidad, viste, el WhatsApp, la videollamada, ¿hacen algo de eso los abuelos o no, Bernardo?
Durante la pandemia hemos tenido fuertes restricciones, por supuesto. Sí. De hecho, lo decimos, han fallecido algunos abuelos, Claro. Por el tema de la pandemia. Sí, sí. Pero te recuerdo que la pandemia surgió allá en el mes de febrero, Uh-huh. y nosotros estuvimos hasta el mes de octubre sin tener un solo caso, que desgraciadamente Sí. después nos trajo el contagio un empleado. Ah, mira vos. No un abuelo, sino un empleado. Ajá. Sí, Después sí, sufrimos algunas bajas debido a ese tema, Sí. pero bueno, se ha repuesto todo. Hay algunos abuelos que por ahí con la familia, Sí. se le ayuda y se comunican a través de esta tecnología denominada Zoom. Claro. Pero en general también es un tema interesante para que la audiencia lo sepa. En casi todos los geriátricos hay horarios muy estrictos de visita. Sí. Y no quiero ahondar el por qué, que lo sé, por supuesto. Nosotros no tenemos horario de visita, obviamente dentro de un horario normal. Prudente. No vas a venir a visitar a un abuelo a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Sí. Pero en el horario normal nosotros no tenemos horario para que las visitas puedan venir a ver a sus seres que están ahí. Perfecto, perfecto, genial, genial. Bueno, ¿y cómo pueden ponerse en contacto aquellos oyentes que nos están escuchando? ¿Tiene redes sociales, el Hogar Gallego para Ancianos, de Doncelar? ¿Tiene alguna línea telefónica para que, bueno, si alguno quiere hacer una consulta, una inquietud, alguna pregunta, Bernardo? Estamos en las redes sociales, por supuesto, cada tanto publicitamos en Facebook, en Instagram, pero bueno, te doy un teléfono si no te molesta, por que favor. es el mío directo. Yo atiendo a todo el mundo que me quiera llamar, encantadísimo de orientarlos, que es el 11 4536 2749, te lo reitero, 11 4536 2749. Perfecto. 11 4536 2749, es así, ¿no es cierto? Correcto. Bien, perfecto. Y como siempre, también allí en la calle Moreno, ¿no? Está, digamos, por supuesto, las oficinas. Ahí están las oficinas. Bien, así es. Correcto. Bueno, mi querido Bernardo Rey González, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Si querés mandarle a través de la radio un saludo a todos los abuelos, nosotros de acá le mandamos un beso enorme, obviamente, a todos los abuelos que comparten este bellísimo lugar que es el Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar. Yo tuve oportunidad de estar en varias ocasiones disfrutando de algún almuerzo, de alguna charla, de una visita también, y realmente uno sale reconfortado, con lo que uno ve ahí adentro, el trabajo que llevan, y ya te digo que hace años que no voy, pero bueno, uno realmente ha disfrutado estar con los abuelos y compartirlo, así que a los abuelos obviamente les mandamos un beso enorme desde aquí, así que bueno, Bernardo, tú sabes que las puertas de nuestro programa están abiertas y en esta circunstancia tan especial para ayudar a nuestra tercera juventud, como digo yo, a los abuelos, enhorabuena, y el trabajo que llevan adelante, felicitaciones, Bernardo. Muchísimas gracias, Oscar, y por supuesto un beso grande a todos nuestros abuelos y fundamentalmente a todo el personal que es el que día a día, hora a hora está al frente y que son los que realmente tienen la responsabilidad de atenderlos. Claro. Un fuerte abrazo para todos, un cumpleaños muy feliz a nuestro querido hogar y por supuesto gracias, Oscar, y a toda la audiencia tuya un gran saludo también, y el hogar está ahí para todo aquel que lo quiera visitar, no tiene más nada que concertar y está abiertas las puertas para todo aquel que quiera arrimarse. Pero claro que sí. Y un gran saludo también a toda la comisión directiva, obviamente, del hogar, que llevan contigo un trabajo realmente importante. Bueno, mira, para cerrar la charla, ¿qué te parece si vamos a poner algo de música de Galicia? ¿Te gusta la idea? Me parece espléndido. Mira, tenemos acá para poner en el aire nada más y nada menos que Fuxan os Ventos. ¿Está? Fuxan os Ventos. Hermoso tema. Hermoso. O Carro es el título, Fuxan os Ventos. Lo compartimos y quedamos en línea privada. Bernardo, ¿te parece? Muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Un abrazo grande. Bernardo Rey González, presidente del Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar, ha sido protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. La música de Galicia, Fuxan os Ventos para todos ustedes.
Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país
y el mundo. Muy bien, exactamente 10 de la mañana, 45 minutos, la hora en la República Argentina, 15:45 en España, una hora menos en las Islas Canarias, jornada agradable aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin lugar a dudas, está para compartir la radio, después de la tarde pueden salir a disfrutar de la jornada, abrigarse, eso sí, abrigarse, no son las temperaturas que tenemos en España, les voy aclarando. Bien, vamos con los números de la suerte, porque esto también es un magazine de servicios para nuestra colectividad, sus españoles, descendientes de españoles en la Argentina, en el Río de la Plata, más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. ¿Estamos de acuerdo? Para todos. Vamos con los números de la suerte. Quiniela nocturna anoche en la ciudad a la cabeza favoreció al número 9399, 9399. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 2221, 2221. Tómbola de Montevideo. Muchos amigos de Montevideo nos escuchan allá en Uruguay. 021 a la cabeza, 021. Un abrazo para ellos. Santa Fe anoche a la cabeza favoreció el número 8099, 8099. En Entre Ríos anoche a la cabeza favoreció al número 4060, 4060. Y en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza favoreció el número 9723, 9723. Todos los números de la suerte también aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Mili, vamos. Muy bien, sí. Recuerden también que estamos en toda la multiplataforma digital. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple, El Sol de Nuestra España. Ahí nos pueden seguir. Como siempre decimos, en la parte de redes, Instagram, Twitter, Facebook, mostramos también un poco lo social, ¿sí? que hacemos cuando vamos a eventos, cuando nos invitan quizás a algún almuerzo. Ahí vamos a estar subiendo todo lo que son los posteos e historias para compartirles. Y después en el canal de YouTube, claro que sí, como siempre les contamos que están todos los programas y los protagonistas que son parte de ellos, así que pueden volver a escucharlos en el canal de YouTube del Sol de Nuestra España. La suscripción es gratuita, así de que donde está el botoncito que dice suscribir, hacen clic y ya son parte de la familia digital del Sol de Nuestra España. Y aquellos que quieran estar en contacto durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerdan el prefijo 15 36 76 6100, y ahí nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, llamada también, así que ahí podemos estar en contacto también con ustedes. Exactamente, y a propósito de las redes, Mili, quiero destacar, y antes de ir con las cotizaciones, un saludo para la gente de una empresa que es la primera fábrica de alfajores del país en Santa Fe, que esta semana nos han mandado un saludo por las redes sociales, nos han enviado un mensajito al programa, famosa, conocida fábrica de alfajores allá en Santa Fe, en este caso, así que por eso somos edición federal y estamos en todo el país. Eso es lo más importante también para llegar a cada rincón de la República Argentina. Bien, vamos con las cotizaciones, cómo cerraron las monedas en el día de ayer, la jornada de ayer, día viernes. El dólar oficial ayer para la compra cerró en 260 pesos con 16 centavos y para la venta 270 pesos con 16, mientras que el dólar blue ayer cerró para la compra en 489 pesos y para la venta 494. El dólar turista o solidario en el cierre de jornada de ayer se ubicó en los 472 pesos con 78 centavos. Hablemos del euro oficial ayer para la compra 271 pesos con 50, para la venta 284 pesos con 50 y por último el euro blue ayer cerró para la compra en 530 pesos y para la venta 536 pesos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega el rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliani. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliani. Bueno, amigos,
esta fue una semana un poco difícil y complicada para todos aquellos amantes de la música española, porque sin lugar a dudas nos ha dejado una mujer muy importante, una mujer que la copla se viste de luto esta semana, se ha vestido de luto porque nos ha dejado, pero ha dejado un legado importante con sus canciones, con sus películas, presentadora de varios programas televisivos, una gran y completa mujer folclórica de la copla, actriz, cantante, presentadora, lugares que se presentaba obviamente, Casino de Madrid, espectáculos en televisión, en radio. Bueno, esta mujer que desde temprana edad comenzó a trabajar, que llevó adelante también grandes propuestas artísticas que todos la conocíamos, obviamente con su aura tan especial, con su talento, bien españolísima, por cierto, que arrancó obviamente en el cine, esa introducción al cine, su estrellato, películas tan conocidas, había actuado inclusive con Jorge Negrete, ejemplo. Bueno, tantas versiones, estamos hablando de María del Carmen García Galisteo, pero más conocida por todos por Carmen Sevilla. La gran Carmen Sevilla que esta semana nos ha dejado. Ya andaba con algunos problemitas de salud, sin lugar a dudas, pero bueno, llegó a una cierta edad, sin lugar a dudas, rodeada de los afectos de su familia. Mujer que cantaba desde no solamente la copla, sino el bolero, el tango, el chotis. Una voz privilegiada, una voz inigualable, sin lugar a dudas. Hizo de todo, realmente trabajó todo. Y sin lugar a dudas, hoy la vamos a recordar a esta grande, que fue, es y será Carmen Sevilla. Yo sé que si Juan Alberto hubiera estado entre nosotros, que sé que está desde algún lugar escuchándonos, a través de ese aura celestial, él me diría, Oscar, sin lugar a dudas, era una grande. ¿Saben por qué? Porque era como el título de este tema, una Carmen de España. Carmen Sevilla, para todos ustedes, la vamos a compartir y recordar en este rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Mariani. Vamos, Nico. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, acá estamos, señores y señores. Nos quedan pocos minutos para llegar a las 11 de la mañana en la República Argentina. Bueno, antes que nada, ya lo hemos comentado en el comienzo del programa, hoy no lo vamos a tener a Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, teniendo en cuenta que justo está en el aeropuerto de Barajas. Les cuento que hay complicaciones en el aeropuerto de Barajas. Me estaba diciendo por WhatsApp hace un ratito que hay un paro de maleteros también, así que hay complicaciones en el aeropuerto de Barajas por la situación de, obviamente, estos maleteros y se han bajado, y aparte teniendo en cuenta las condiciones climáticas del tiempo, que allá, obviamente, pleno verano, sin lugar a dudas. Así que, pero complicado, realmente complicado allá para poder trasladarse a Mallorca. En este caso, por eso estaba con todos esos trámites. Así que, bueno, ya cuando lo tendremos en Mallorca como base de operaciones, vamos a hablar un poco también del deporte español en todas las disciplinas, como lo hacemos habitualmente en el programa con Tony Cabot, pero además nos va a dar ya desde allí, desde Mallorca, como base de operaciones, como así Ernesto Arriaga, como así también otra persona que es de nuestra confianza, que es otro enviado desde Madrid también, y otro desde Galicia, que nos va a ir contando qué pasa para el próximo 23 de julio con motivo de las elecciones en nuestra madre patria, elecciones nacionales que se están sacando, obviamente, chispas. Por un lado, Sánchez, presidente
presidente español, por otro lado Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Así que por eso es como para destacarlo. A propósito de Galicia, está acá en Buenos Aires Antonio Rodríguez Miranda, me han comentado, el secretario general de Migración de la Junta de Galicia, donde va a tener ciertas reuniones con directivos de la colectividad gallega. Dicho sea de paso. Un pequeño pantallazo les voy a dar a aquellos que siguen la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina. Bueno, el Deportivo Español no está con una muy buena racha que digamos. Tony Cabo siempre lo ha dicho, lo ha comentado. El domingo pasado, por ejemplo, han empatado con Victoriano Arenas 1-1, también como local, en este caso. Así que, y ahora, mañana, se está presentando como visitante junto a la gente de La Ferrer. La Ferrer frente al Deportivo Español, mañana 15:30. Tengamos en cuenta que el Deportivo Español está en el puesto número 11 con 30 unidades, con 30 unidades. Así que bueno, obviamente no está tan fácil, porque hasta el puesto 11º, donde está el Deportivo Español, clasifican a un reducido por el cuarto ascenso. Así que había arrancado con toda la furia, pero lamentablemente se ha desinflado el Deportivo Español. Así que por eso. Y a propósito del Deportivo Español, que sé que a veces nos escucha desde su casa allá en San Isidro, le mando un gran saludo a mi querido amigo Ricardo Caruso Lombardi, Carucito, querido Ricky, un beso enorme para vos y para la familia. Dice, porque a veces, dice, mira, estoy en casa, estoy un rato, antes de irse a TN, porque tiene TN Deportivo, así que bueno, obviamente comparte nuestra propuesta radial de los sábados a la mañana, porque a él le gusta y está ligado también a lo que es colectividad española, así que por eso, enhorabuena, Ricardo, un gran abrazo, querido. Les voy comentando algo. Próximo sábado, vayan preparándose, porque el sábado que viene vamos a hacer sorteo de entradas para ir a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que va a llevar adelante el Centro Cangas de Narcea, que preside mi querido amigo Carlos Ferré. Así que atención, sábado que viene vamos a estar ya con el sorteo de entradas, vuelvo a repetir, porque es el domingo 16 de julio a las 13:30, la gran fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Nosotros vamos a estar también allí presentes también en este acontecimiento, porque es un momento muy especial y un momento muy emotivo, Nuestra Señora del Carmen. Así que bueno, prepárense para ir llamando, es más, si quieren a partir de ahora y durante toda la semana y quieren ir llamando para ir anotándose, o redes sociales también, que ahora lo vamos a reiterar, se van anotando y todos entran en el sorteo. Vamos a sortear, en este caso, entradas para Cangas de Narcea, domingo 16 de julio, 13:30. Nili, a propósito, y antes de leer un par de noticias, que luego vamos a la pausa de la radio, vamos a recordar, por favor, central de oyentes, vía celular del programa y también las redes sociales. Y antes que nada, si me permitís, antes que lo comentes, le quiero mandar un saludo a una fiel oyente del programa, que sé que nos está escuchando, atenta con la radio, ahí con la Sony, con la Spica, la tiene ahí al lado y está escuchando, a la mamá de nuestro querido Claudio Morillo. Así que igual en la última media hora del programa, para el cierre, tenemos un cierre muy especial, que lo vamos a estar dedicando. Así que mi querida Josefa Margarita, un beso grande, te lo mando ahora el beso, y también para Claudio y para toda la familia. Después voy a leer algo, obviamente, pero ahora le mando un saludo porque sé que está al lado con la radio escuchando. Así que por eso, después haremos el saludo antes de finalizar el programa como corresponde. Mili, por favor, recordamos, central de oyentes y también redes sociales para que, bueno, comiencen a interactuar para el sorteo de Nuestra Señora del Carmen de Cangas de Narcea. ¿Vamos? Muy bien, se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Lo único que vamos a estar pidiendo es nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Así que muy pero muy simple, ya pueden ir de a poco anotándose. Miren, se los estamos diciendo hoy, se los decimos hoy porque después ya el sábado que viene ya comienza oficialmente el sorteo, pero todos los que se vayan comunicando ya empiezan a generar la base de datos, podemos decir, de los concursantes. Así que de a poquito se pueden ir anotando nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, 11 36 76 6100, y después también en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Por ahí también vamos a estar subiendo lo que es el post
para que se puedan anotar y participar. Bien, perfecto. Bueno, en un ratito vamos a tener noticias de España, porque tenemos también información que viene desde nuestra madre patria, también Sánchez sobre los pactos del PP y Vox. Bueno, se está hablando mucho, el PP y Vox pactan un gobierno de coalición en Extremadura, también, pero bueno, después hablaremos un poco más adelante del programa. El PP de Feijóo reconoce ahora que votar en contra de la reforma laboral fue un error, pero bueno, se sacan chispas, todo es muy complicado. Bueno, acá en Argentina ya sabemos cómo está el panorama, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar del tema, no es cierto? Así que por eso, bueno, señoras y señores, en un ratito iremos con la información de España. Han pasado ya 2 minutos de la hora 11 de la República Argentina, pausa de la emisora, y en instantes entramos de lleno a la segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos, gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, arrancando esta segunda hora. Y claro, arrancamos el mes de julio, ¿no es cierto? Pero no vamos a arrancar con Julio Iglesias la segunda hora. Lo vamos a arrancar con el hijo de Julio Iglesias, que es Enrique, este gran cantautor y productor discográfico español, cantante y obviamente con gran trayectoria, nacido en Madrid, bien madrileño. Enrique Iglesias junto a la gente de Zona para levantar esta segunda hora, esta versión de Bailando. Palpita lento el corazón y en un silencio. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, en nuestro programa, en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, hablando del Centro Asturiano, como lo estaba comentando en la apertura, estos 110 años de la institución ya están trabajando para el año que viene. Ya me lo han dicho tanto Pilar Simón, Juan Manuel Posada y a Lorenzi, toda la comisión directiva, la gente de fiesta, están trabajando ya para los 111 años de la institución para el 2024, claro que sí. Pero bueno, a propósito del Centro Asturiano, les quiero comentar y recordar que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y también todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad, atención, pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, les cuento también que el próximo sábado va a haber 2 eventos muy importantes. Primero, a las 14 horas en el Campo Covadonga, una nueva edición del tradicional té canasta, con una gran satisfacción porque realmente la respuesta es formidable. Así que recuerden, próximo sábado 8, nueva edición del tradicional té canasta. Están todos invitados, obviamente, a disfrutar de una tarde muy particular. Bueno, pero también ese mismo sábado, el próximo, a las 8 de la noche, en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, se va a llevar adelante Resurrecta un usual Puccini. ¿Escucharon bien? Resurrecta un usual Puccini. Así que recuerden, media hora antes hay que estar en la boletería, pueden ir directamente a la sala Alejandro Casona, próximo sábado a la hora 20. Atención, para aprovechar en las vacaciones de invierno, les voy comentando esto porque se nos viene ya, los días sábados 22,
y 27 de julio a las 16:30 se va a estar presentando La Flauta Mágica. Un espectáculo para chicos y no tan chicos también, en la sala Alejandro Casona. Hay una promoción limitada, atención, para los socios del Centro Asturiano, para que lo tengan en cuenta. Sábado 22, sábado 27 de julio, 4:30 de la tarde, La Flauta Mágica, sala Alejandro Casona. Disfruten porque es una promoción limitada para socios del Centro Asturiano. Bueno, por último, le vamos a informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano, ensayo que son los días martes y los viernes a las 18:30 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en Capital. Martes, viernes, 18:30, pueden disfrutarlo también. No hay distinción de edad ni de sexo. Hombres, mujeres, chicos, grandes, todos pueden participar del coro del Centro Asturiano. Les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pueden llamar a este teléfono 11 51 58 58 58 o también por WhatsApp, reitero, 11 51 58 58 58 o escribir a estos correos electrónicos: asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También hay otro correo: informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bien, recordarán ustedes que el sábado pasado estuvimos hablando con José Manuel Alonso, él es presidente de Casina, que tiene que ver con Asturias, pero ahora lo tengo en línea a otro presidente de Sobrescobio, y aparte obviamente hombre presidente de Comisión de Fiestas y que sabe mucho, porque mañana hay una gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Y para charlar de ese tema, lo tengo a un querido amigo que por supuesto también sabe y mucho de Asturias, conoce porque él obviamente va habitualmente, lo hace, recorre, disfruta, y cuando nos encontramos allí en el Centro Asturiano, bueno, él es realmente un anfitrión muy especial, que es Fabián Suárez. Mi querido Fabián, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Oscarcito, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte, Fabián, en el programa, El gusto es mío. Bueno, es la primera vez que estás acá en El Sol de Nuestra España, edición federal, puede ser, ¿no es cierto? Es la primera vez, sí señor, la primera vez. Bueno, muy bien, me alegro. Contame cómo se va preparando todo para mañana, lo que se va a llevar adelante esta gran fabada. Bueno, hablemos primero un poquito de eso, dale, contame. Bueno, te explico. Gracias a Dios no tenemos más lugar. Bien. O sea, ya lo tenemos todo armado. Quedó gente afuera, lamentablemente. Sí. Me parece que el año que viene vamos a tener que agrandar el gimnasio. Y mira que es grande el gimnasio, ¿eh? Sí. Ahí se hacen los carnavales. Sí, señor. Y ahí conoció mi padre a mi madre. Mira vos, qué bueno. Un baile de carnavales. Ajá, escúchame, me dijiste tu padre y tu madre. ¿De qué parte de Asturias específicamente? De Sobrescobio. Los dos genuinos oriundos de Sobrescobio. No, mi mamá italiana. Mira vos. Bueno, así que tu padre de Sobrescobio y tu madre italiana. Como tantos inmigrantes que vinieron acá a la Argentina y formaron una familia. Fueron los que hicieron grande del país. Claro que sí, pero totalmente de acuerdo, es así, Fabián. Bueno, y contame mañana qué va a pasar. Bueno, mañana ya tenemos todo armado, tenemos personalidades de diferentes lados, tenemos a Alonso por un lado, a Bocchini por el otro, tenemos Sindicato Superior, UPCF de los Ferrocarriles Argentinos. Para, te voy a interrumpir. Alonso, el famoso jugador de River Plate. Sí, Norberto Osvaldo. Pero, y Bocchini también, que lo tuvimos una vez en el programa, de Independiente. Y Ricardo Bocchini también. El Bocha, qué bueno. Va a venir el intendente de José de Paz, el señor Mario Isi. Sí. El Sindicato de Seguridad de la Argentina, Ángel García. Sí. Y bueno, después toda la colectividad entera. Claro, bien. Es importante. Claro que sí. Bueno, contanos un poquito del trabajo que hacen ustedes allí en la institución. Bueno, el trabajo nuestro simplemente es colaborar con la comisión directiva, en las fiestas. Sí. No solamente en estas peñas, sino en el aniversario, en las espichas. Sí.
para explicar un poco lo que es la picha a la gente. Sí. La picha es tirar sidra. Exacto. ¿Sabés tirar sidra vos? Sí, ¿cómo no voy a saber? Un especialista en el rubro gastronómico, más que nunca, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno. Si no sé de eso, me echan. Y sí, más bien, obvio. Así que, bueno, todo preparado para mañana, y sin lugar a dudas con invitados especiales. ¿Y a qué hora arranca esto mañana? Contame. Mañana es a partir de la 1 de la tarde. Ajá, bien. Y la subida al gimnasio o al salón, como quieras llamarlo, es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Perfecto. Entonces, así que no llegues tarde. No, prometo que voy a ir temprano mañana. Quédate tranquilo que voy a ir tempranito con mi equipo de producción. Así que vamos a disfrutar este momento. Así que bueno, y lo importante es que están haciendo cosas por la colectividad asturiana. Lo importante, te diría yo, que la comisión directiva que tenemos, sí. Pili Sí. Simón, o Pilar Simón para la que no conocen, sí. Y bueno, Juan Manuel Posada, nosotros somos un apoyo de ellos. Claro, sí, entiendo. Simplemente un apoyo de ellos para que nuestra colectividad, tantos hijos, nietos, bisnietos, no desaparezcan. Claro. Que continúen con eso. También, eso es importante. Sumar a la juventud. Yo siempre lo digo, lo sostengo, porque en el programa lo estamos haciendo, porque sabemos que la colectividad española es gente mayor, no tan mayor algunos, pero también la juventud va lentamente sumándose a las instituciones, y eso es muy importante con lo que ustedes llevan adelante, porque el deporte, por ejemplo, es una de las actividades tan importantes, y las fiestas que ustedes llevan adelante, Fabián. Bueno, por esa misma razón te digo que el club está creciendo, porque está creciendo en socios. Claro, perfecto. Y no hace falta ser asturiano para sentir Asturias. Exacto, sí señor. Hay que quererlo nada más, hay que querer el club, y cada uno con su granito de arena hacemos un edificio. Oh, ¿qué te parece? Seguro. Es así, Fabián. Es así. Así que bueno, ¿qué más están preparando para este año? ¿Alguna otra evento, alguna otra reunión, algo interesante? Fabián, contanos. No, bueno, ahora en septiembre viene la fiesta de Nuestra Virgen de Covadonga, y a fin de año viene el asado, que hacemos el asado que se hacía antiguamente con los inmigrantes, que se juntaban todos a fin de año a comer un asado. Sí. Que es un asado como esta fiesta. Claro. Se reúnen toda la colectividad y el que quiera venir también. El Centro Asturiano tiene la puerta abierta para todo el mundo. Eso es importante, Fabián. Y doy fe realmente, porque lo veo cuando voy a las reuniones de ustedes, a los eventos, que realmente las puertas están para todos. Así que eso es importante. De todo esto, que el club está creciendo y cada día crece más. Exactamente. Hay que ir para adelante, es lo más importante. Sí, señor. Y si me permitís, Fabián, le voy a recordar nuevamente a la audiencia, a aquellos amigos que nos están escuchando y que se quieran sumar a la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires, que hay un teléfono que es el 11 51 58 58 58, que se quieran hacer socios, pueden ir para los fines de semana, días de semana, las actividades que tiene el Centro Asturiano, tanto allí en el campo Covadonga como también en la sede social de la calle Solís. Así que 11 51 58 58 también la pueden pasar en familia Los Quinchos, que tienen sus parrillas. Sí, señor, exactamente. El río. Sí, espectacular esa arboleda que tiene Fabián, espectacular. Así que por eso. Bueno, mi querido Fabián Suárez, yo no te quiero robar más tiempo. Gracias por este ratito aquí en este sábado a la mañana. Así que mañana, amigos, vamos a disfrutar de la gran fabada de Campo de Caso y Sobrescobio, allí en el campo Covadonga de Avenida del Libertador 1081 en Vicente López. Va a ser una linda propuesta realmente para disfrutarla, Fabián. Así que yo te agradezco este ratito y bueno, mañana nos estamos viendo allí en Covadonga. ¿Qué te parece? ¿Está? Sí, señor, a partir de la 1 de la tarde, y de ya un saludo a todos los oyentes. Sí. Y tienen las puertas abiertas a las 24 horas en el club. Perfecto. Y ya que estamos, si te parece, vamos a cerrar la charla con Fabián, compartiendo buena música que tiene que ver con Asturias, en este caso. Vamos a disfrutar a Evia, una versión muy particular de Evia, joven, obviamente baluarte de la música asturiana, Evia en esta versión tan particular de Naves. Así que compartimos la música. Fabián, abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes, Acá estamos.
Dale, abrazo grande. La música, por favor. Vamos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño.
Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, y ahora sí seguimos en El Sol de Nuestra España, 11:31. ¿Y qué es momento? Es momento real en El Sol de Nuestra España. Por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado. Buen sábado, divina semana para todos. Comenzamos esta semana, este 1 de julio, con todo el resumen de lo de la realeza de España en este top número 3. Y en el día de hoy, escuchen muy bien, tenemos bonus track. La yapa, algunos que lo quieran llamar también. Muy bien, bueno, muchas noticias entonces, ¿eh? Muchas noticias, sí. Comenzamos ahora mismo con el top número 3 y tenemos a la reina emérita Sofía, que el jueves 29 en el Palacio del Marqués de Salamanca recibió el premio de honor Valor Añadido otorgado por la Fundación Transforma España, que es un reconocimiento a mayores de 55 años por reconocer e incentivar a que sigan aportando valor, es decir, poner su granito de arena a la sociedad, ¿eh? Así que, en este caso, la madre del rey Felipe VI fue galardonada por su compromiso y apoyo constante en su trabajo por los diversos ámbitos en donde ella participa. Luego de este premio y su buen look azul con inspiración de oleocéano, estaba muy bueno el look, ¿eh? Look azul. Azul, sí, con tonos azules, así como si fueran como olas de océano, muy bonito el diseño. Un collar simple y bueno, zapatos negros con la cartera negra. Estuvo muy bien vestida, aunque algunos medios de moda la criticaron, le dijeron que parecía un pijama. La verdad que no parecía un pijama, era un buen look. Bueno, a veces critican, viste, que sí, pasa, sabemos. Una cosa es moda, otra cosa es estilo. Eso hay que tener en cuenta antes de escribir de moda. Así que bueno, y para este tema vamos a hablar. Su próxima actividad ahora es disfrutar, dicen, de las vacaciones de verano españolas en Mallorca, porque claro que sí, siempre ella después de cumplir con todas sus actividades oficiales, cuando es el verano, disfruta en Mallorca junto a su familia, se reúnen allí en Palma. Así que bueno. Un momento de relax. Un momento de relax, claro que sí. Así que bueno, pasamos del top número 3 al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque esta semana estuvo relacionada al deporte, vamos a decir así, porque el martes 27 visitó a la Selección Nacional de Fútbol Española, que va a participar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Claro, porque ya se viene el Mundial Femenino. Ya se viene el Mundial Femenino del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda, donde ahí la reina Leticia estuvo en una asamblea deportiva y también asistió al final de entrenamiento de las jugadoras y cuerpo técnico que estuvieron ahí realizando. Así que ahí doña Leticia bajó hacia el campo a saludar y en el vestuario habló con las jugadoras. Y también lo que les dijo es la expectativa que generan, la ilusión de la gente que las apoya, como también el fútbol sin etiquetas. Qué lindo mensaje, la verdad que lo resumimos así porque fue bastante ahí lo que estuvo hablando, pero bueno, es lo que destacamos de todas sus palabras. Muy bien, sí, la verdad, un mensaje que justamente busca también lo que es la igualdad, porque no solamente es la Copa de Fútbol masculina, ¿no? Lo que es el Mundial, que bueno, acá trajo mucha alegría, sino que también está la Copa de Fútbol, el Mundial Femenino. Femenino, y la verdad que las chicas juegan muy, pero muy bien. Bueno, España está participando, Argentina también, las chicas ya se están preparando, la verdad que sí. Y bueno, ahora en el mes de julio, así que estar atentos. Mes de julio, sí, 20 de julio es cuando comienza, y al finalizar todo este acto que estuvieron ahí realizando, el presidente de la federación le entregó una camiseta de la selección firmada con las jugadoras, que decía Leticia 12. Leticia 12, claro. Un brazalete de capitana y también le regaló un balón, una pelota. Así bueno, capaz que va a visitarlas cuando está jugando. Hace unas semanas habíamos hablado de que a Felipe VI le habían regalado la camiseta de la selección que decía Felipe VI, de la selección española. Masculina. Ahora la tiene la reina Leticia de la selección femenina. Así mira,
Bueno, y aparte una de las chicas les gusta jugar fútbol, juega al fútbol, así que capaz que va a darse una vuelta por allá por el Mundial. Y sí, como decíamos la semana pasada, que ya lo veíamos al rey caminando en el palacio con la camiseta, ahora sale también la reina Leticia, seguramente. Así que bueno, y el mismo martes también la reina de España estuvo presidiendo lo que es la reunión del patronato de la Fundación Residencia de Estudiantes, reviendo también lo que fueron las actividades del 2022 y proyectando hacia un 2024 con una transformación digital. Vamos a hablar un poquito de looks. Para ambas ocasiones fue con pantalones blancos y un top color arena. Así que sencillo, básico, pero elegante. Básico, pero elegante. Muy bien, eso así la quiero Mili Dipsa cuando hablamos de un poco de estilo. Así que bueno, y ahora pasamos al top número 1 y tenemos al rey Felipe VI, porque comenzó esta semana viajando. ¿Dónde viajó? ¿Dónde? A Italia, específicamente en Palermo, Sicilia, donde el monarca español estuvo ahí junto al presidente de Italia y Portugal, recorriendo y conociendo la cultura como también la historia de la isla mediterránea, en el que involucra a un antiguo reino de Sicilia, donde había relación con la monarquía de España. No vamos a entrar en tema porque es bastante amplio. Muy largo, necesitamos 2 programas más o menos. Sí, más o menos, pero bueno, ahí estuvo conociendo un poco más de algunos sitios y estuve recorriendo como la Catedral de Palermo, el Palacio Chiaramonte, Steri, Piazzas, Bologna, Quattro Canti, y también finalizó este recorrido en la Villa Bagno con la presentación de las 3 delegaciones de los países y una cena oficial. Muy bien. Al día siguiente, antes de la actividad principal, don Felipe también visitó junto a los presidentes Mattarella y Rebelo de Sousa, visitó lo que es la Catedral de Monreale y el claustro de Santa María la Nuova, declarado en 2015 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mira. Así que ahí estuvo recorriendo mucho de los que son las iglesias de Italia, la verdad que son una arquitectura imponente, una arquitectura imponente, y de ahí fueron directamente al Teatro Máximo de Palermo para el evento Cotec Europa 2023, por el cual fue este viaje, que tenía su actividad principal, con el tema central de que son las innovaciones en finanzas sostenibles, un tema que se está hablando bastante. Sí, la verdad que sí, y bueno, justamente, mira, estuvo allá por Italia, mezcló también un poco, bueno, Italia, España, como acá pasa que tenemos sangre, por un lado italiana, sangre española. La verdad que se mezcla, qué bueno, la verdad muy bien. Sí, y así que ahí el rey de España destacó en su discurso que los 3 países comparten intereses y aspiraciones comunes, como también un compromiso decidido con la innovación. Así que ahí resumimos un poco de lo que dio el discurso, siempre resumimos porque si tenemos que contar todo el discurso va a ser largo, pero ahí destacamos los principales puntos. Luego en la semana también tuvo otras actividades, vamos a destacar algunas de ellas como su participación en el sur de Canarias, donde asistió a la fragata Méndez Núñez para el ejercicio aeronaval Cinquet 23 de la Armada, y también en el día de ayer estuvo presidiendo lo que es la inauguración de la conferencia internacional para conmemorar el Día Internacional del Parlamentarismo, una cumbre que habla de los presidentes de la Unión Europea. Así que bueno, ahí estuvo participando. Cerró el mes de junio ahí en la conferencia, muy bien. Por supuesto, así que esa es el top 3 de la realeza de España, y ahora vamos con el bonus track. Eso iba a preguntar, ¿hay bonus track hoy? Sí, hay bonus track, y vamos a hablar sobre que la semana entrante vamos a ver en varios actos públicos a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, las hijas de los reyes de España, que al estar de vacaciones están cumpliendo también con lo que es la agenda oficial junto a sus padres, y también van a hacerlo de forma solitaria, o sea, ambas hermanas van a ir a los actos juntas, obviamente sin sus padres, van a ir a estar participando en distintos actos, pero lo que sí se está hablando es que la princesa Leonor esta semana también va a participar por primera vez en un acto de despachos militares en el centro en el que recibirá su formación a partir del 17 de agosto. Así que ya es su primer acercamiento a lo que es su formación militar, que se va a estar realizando ya para mediados de agosto. Mirá. Sí, y la verdad que también le queda muy poco tiempo de disfrute de ambas hermanas juntas, porque después cada una tiene que seguir su camino de formación, de estudios, así que bueno, hasta mediados de agosto van a poder estar ambas juntas y van a poder disfrutar un poquito más. Bueno, van a estar disfrutando seguramente, claro, ya están en verano, así que van a disfrutar esta época que es muy linda ya. Así que bueno, la verdad que es súper completo hoy. Súper completo en el día de hoy, ¿vio? Sí, hablamos de diferentes puntos. Es que, como decimos, acá en realeza hablamos obviamente de la reina, del rey, de las chicas, hablamos de todo.
y obviamente de moda, que no De puede moda, ser. sí. Después tenemos los oyentes que nos dicen qué lindo lo que hablaron de la moda, qué lindo aquello. Es que sí, la verdad que sí. Está bueno imaginarse también el look, aquellos que lo podemos ver por internet bien, y si no lo imaginamos también que... Lo imaginamos, por eso lo explicamos bien. Que es muy lindo, la verdad que sí. Así que bueno, Belén, la semana que viene más realeza española. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, amigos, y recuerden que ya se pueden empezar a anotar para el sorteo del Cangas del Narcea, que está realizando la fiesta de Nuestra Señora del Carmen el domingo 16 de julio a partir de las 13:30 horas. ¿Cómo pueden hacer, Belén, para anotarse? Se pueden contactar al 15 36 76 6100. Repito nuevamente, 15 36 76 6100. Así se comunican directamente con nosotros, o también lo pueden hacer a través de las redes sociales por Instagram, Twitter y Facebook, @elsoldenuestraespana. España no, porque a veces no nos toma la ñ. Acuérdense que internet pasa con eso, El Sol de Nuestra España, así que ahí pueden estar mandando sus datos, nombre, localidad y últimos 3 dígitos del DNI para participar. Así es. Y recuerden que esto es importante, cada tanto recordarlo, que nosotros no vamos a pedir ningún otro dato extra, a no ser que salgan ganador, ganadora. Ahí sí cuando se ponen en contacto, les pedimos el número completo, pero si no, no pedimos ningún otro dato, y siempre que nos comunicamos es a través de las cuentas oficiales del Sol de Nuestra España, ¿sí? A veces está bueno comunicarlo por las dudas, para que tengan en cuenta que estar atentos hoy en día a todo lo que es el mundo digital tiene sus pros, tiene sus contras también, así que atención con eso. Y recuerden que también, si se quieren comunicar durante la semana a través del mail, lo pueden hacer, que es el siguiente: elsoldenuestraespana@gmail.com. Repito, elsoldenuestraespana@gmail.com. Ahí nos pueden enviar información sobre eventos, gacetillas y todo lo que nos quieran enviar ahí. Nosotros estamos en contacto directo con ustedes. Así que bueno, les voy a contar, miren, algunos cumpleaños, porque, atención, ya en minutos nada más, nos vamos a estar yendo de viaje a una provincia de la República Argentina muy especial, pero antes les voy a comentar los cumpleaños. Hoy está cumpliendo años Félix Ayo, que es un violinista muy conocido allá en España, un violinista español. Verónica Sánchez, actriz española, conocida por su papel en la serie Sky Rojo. Quizás aquellos que vieron la serie donde está Lali Espósito, que la rompió en España y en Latinoamérica también. Sky Rojo, bueno, Verónica Sánchez está cumpliendo años hoy. ¿Y saben quién está cumpliendo años hoy? ¿Quién? Nada más y nada menos que la actriz y modelo canadiense-estadounidense, porque tiene doble nacionalidad, Pamela Anderson. Así que bueno, aquellos que la recordarán, sigue vigente hoy en día también. Pamela Anderson está actuando en muchas películas. Así que bueno, hoy está cumpliendo años la actriz y modelo. Y bueno, no sé cuántos años estará cumpliendo, después tendríamos que buscarlo, pero bueno, vamos a estar ahí atentas. Así que para tener en cuenta, recuerden, volvemos a repetir las líneas de comunicación a aquellos que se quieran comunicar. Se pueden comunicar con nosotros a través del 15 36 76 6100. Repito nuevamente, 15 36 76 6100. Ahí se pueden comunicar vía llamada, mensaje de texto, lo que ustedes quieran. O también audio de texto, audio de WhatsApp. Audio de WhatsApp, totalmente. Como siempre decimos, se pueden agendar el número de teléfono y ahí estamos en contacto permanente. Sí, vamos a estar contestando ahí. Sí. Así que bueno, y también les voy a comentar algunas efemérides de un día como hoy, pero de otros años. A ver, cuéntenos. Sí, les voy a contar. Miren, un día como hoy, pero de 1936, se funda la Academia Nacional de Bellas Artes, que la verdad, un montón de prodigios salieron de ahí, de Bellas Artes, la verdad que sí. También un día como hoy, pero del año 1961, nacía Lady Di, la princesa de Gales, que bueno, podrán recordar todo lo que pasó. Hace poco también estuvo en noticias por todo lo que era de Inglaterra. Por la coronación de Carlos III. Claro, sí. Así que bueno, un día como hoy estaba naciendo Lady Di. También un día como hoy, pero de 1966, el tenista español Manuel Santana gana el torneo de Wimbledon al imponerse en la final de Dennis Rawson, y es el primer español en conquistar la ensaladera, que es la copa, la ensaladera. Obviamente, para tener en cuenta. Así que muy bien. También un día como hoy, pero de 1999, la Oficina Europea de Policía, Europol, inicia oficialmente sus actividades. Así que para tener un poco de noticias de todos lados, de acá, de Argentina, de España, de Inglaterra, vamos pasando internacional, totalmente. Así que bueno, ahora sí, amigos y amigas, a prestar atención,
porque se vienen los festejos de San Fermín. Ujú. De San Fermín, y acá en Argentina se festeja en diferentes puntos, la verdad que sí, acá en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Bolívar, en los que son los centros navarros, y uno muy especial también en la provincia de Mendoza. Así que bueno, separador mediante, ya estamos en línea con quien es el presidente del Centro Navarro de Mendoza. Separador, y vamos con la nota. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, ya nos vamos preparando para el mediodía en la República Argentina. Todavía tenemos unos cuantos minutos, un ratito por delante, pero como acá en El Sol de Nuestra España, edición federal, vamos a todo el país con la red de repetidoras de la emisora de Radio del Pueblo, más la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Miren, les voy a comentar. Ustedes saben que ahora viene la fiesta de San Fermín, ¿no es cierto? Las fiestas de San Fermín, popularmente conocidas como San Fermines, esta fiesta de interés turístico internacional, recordando en honor a San Fermín de Amiens, que se hace habitualmente en Pamplona, la capital de Navarra, que este año se va a hacer del 6 al 14 de julio, donde se va a lanzar el chupinazo de San Fermín, pero ustedes saben que como este programa es federal, tomamos el auto o tomamos un micro, tomamos el avión, viajamos a la provincia de Mendoza. Nos vamos al Centro Navarro de Mendoza. Nos vamos a la provincia de Mendoza, esa tierra del buen sol, del buen vino y de buenos amigos también, claro que sí. Y para charlar lo tenemos en línea a quien es el presidente del Centro Navarro de Mendoza, el amigo Gonzalo Erice. Gonzalo, muy buen día, bienvenido. Óscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Óscar, mucho gusto y muchas gracias por darnos este lugar para que le podamos contar sobre nosotros, compartir la alegría de poder empezar ya prontamente los festejos de San Fermín, que son tan caros a nuestros sentimientos. Claro que sí. Bueno, háblame un poquito de ese festejo, sobre el San Fermín, que yo recién estaba adelantando, obviamente, y ustedes lo viven intensamente con festejos, con actividades en la institución allí en Mendoza. ¿Es así, no es cierto? Sí, efectivamente, nosotros nos preparamos para estos festejos porque son, como dije, muy caros a nuestros sentimientos, porque arrastran esta tradición desde tiempos viejos, digamos, de nuestros ancestros, sí. Nuestros abuelos, nuestros padres, y bueno, y toda la sociedad acá se adhiere muy sentimentalmente a todos los festejos que se realizan en Pamplona, que como usted bien dijo, se han, por supuesto, internacionalizado y son una fiesta de reconocimiento mundial. Es una fiesta muy, muy importante que convoca gente de todas partes. Entonces, bueno, nosotros acá hacemos nuestro festejo. Por supuesto que la distancia nos propone hacer algo mucho más humilde, sí, pero tiene todo el mismo sentimiento que cuando hemos estado presentes en Pamplona para participar de ellos. Sí, claro sí. Que sí, claro acá que sí. Hablando de festejos, se están preparando ahora, tengo entendido que tienen la gran paella sanferminera. Eso, ahí hemos empezado por la culminación, digamos, porque realmente sí, nosotros empezamos el festejo al igual que en Pamplona, bien, el día 6, ajá, nos adherimos al chupinazo, sí, que es el comienzo, que es el lanzamiento de la fiesta, sí, que en Pamplona se vive con muchísima emoción y convoca un montonazo de gente. uh-huh. Bueno, pues nosotros hacemos una pequeña convocatoria en casa, acá en nuestro Centro Navarro de Mendoza. Sí. Invitamos a todos los asociados, amigos y la gente que se acerque. Sí. Y bueno, transmitimos primero en forma directa el mismo chupinazo para, bueno, embebernos ya de la emoción y arrancar el 6 de julio, sí, con ambiente de fiesta. Y ya ahí empezamos actividades que tenemos durante toda la semana, porque el mismo día 6 tenemos una muestra de arte, sí, en el centro nuestro. Participa un grupo local que se llama Grupo Terra, que son artistas plásticos que siempre nos ofrecen participar. Y bueno, y nosotros les ofrecemos nuestras instalaciones para que hagan las muestras correspondientes. Perfecto. Claro, Luego también el 7 tenemos actividad en casa, y vamos a tener ya el acto de apertura
formal con la participación y la bendición del santo, y hacemos un pequeño homenaje a la figura misma del santo. Sí. Y van a participar ahí algunas de las actividades que desarrollamos nosotros, porque tenemos un centro donde se desarrollan actividades culturales como danzas típicas navarras, sí, danza española, también tenemos folclore nacional, tenemos un coro que también va a participar ahí en ese acto. Bien. Tenemos también un grupo de taller literario que también nos enriquece con su trabajo. Y bueno, toda la gente en las distintas actividades, los niños, los jóvenes, y bueno, y nuestros danzaris, sí, que ahí, bueno, todos vestidos de blanco con nuestra característica ropa y los vivos rojos, la faja, la boina y el pañuelo rojo. Sí. Ahí vamos a estar todos ambientados de ese camino. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y dónde están ubicados geográficamente el Centro Navarro de Mendoza, Gonzalo? Bueno, el Centro Navarro está en el centro de la ciudad, digamos, en la villa cabecera de la ciudad de Mendoza, en la calle Rioja, que es una de las arterias, digamos, céntricas. Está en pleno centro, digamos. Sí, sí, sí. A una cuadra de la avenida Vicente Zapata, que también es una avenida muy importante, céntrica de Mendoza. Sí. O sea que el acceso de todos los asociados es muy, muy sencillo, muy fácil. Entonces facilita mucho la concurrencia de todos. Claro. Y estamos en una casa muy cómoda, que tenemos más de 500, 600 metros cubiertos y una superficie también de 500 y algo de metros, con un lindo patio. Bien. Que bueno, le damos el uso. Bien. Claro que sí. Bueno, lo importante, le cuento a la audiencia, estamos charlando con Gonzalo Erice, presidente del Centro Navarro de la provincia de Mendoza. Estamos charlando con Gonzalo. Bueno, Gonzalo, así que arrancan el 6, siguen el 7 y culmina todo esto con el 16 de julio, puede ser, ¿no es cierto? Claro, nosotros durante toda la semana vamos haciendo algunas actividades, tenemos peñas, entonces nos juntamos el martes una peña, el miércoles otra peña, estamos toda la semana de fiesta, nos juntamos para ver los encierros, y el día 16 tenemos la gran paella sanferminera, como le hemos dado en llamar históricamente, y tiene bien ganado el título porque hacemos un almuerzo muy lindo, concurrimos este año, esperamos alrededor de 250 personas. Bien. Y bueno, y comemos una muy rica paella que nos hace una persona muy reconocida, también amiga del Centro Navarro. Bien. Y pasamos un muy lindo almuerzo el día domingo, eso el 16 el domingo. Sí, y agregamos algunas actividades nuestras también. Y bueno, terminamos danzando, bailando y festejando de muy buena manera. Claro. La participación se extiende porque mucha gente amiga que no es socia del centro, pero igual se suma, se agrega y participa con nosotros y se suma a los festejos. Perfecto. Por eso le digo que hacemos un numerito que son 250, 300 personas que pasamos un lindo rato. Eso es importante. Bueno, justo le iba a decir, aquellos que se van de vacaciones, que nos están escuchando y van para el lado de Mendoza, bueno, una propuesta es el Centro Navarro de Mendoza, acercarse y disfrutar de algunos eventos que van a llevar adelante a partir del 6. ¿Cuántos años tiene el Centro Navarro de Mendoza, Gonzalo? Bueno, mire, una hermosa coincidencia esta nota que ustedes están haciendo porque estamos en el año 40 desde nuestra fundación. El Centro Navarro, exactamente, en el 1983, estamos ahora cumpliendo los 40 años el 3 de diciembre. O sea que además vamos a seguir de festejo hasta fin de año y vamos a estar muy contentos, dispuestos a que toda la gente esté enterada de nuestro aniversario y participe de todo modo posible. Claro, le hago una pregunta, antes de ir ya cerrando nuestra charla. Su descendencia, hijo de navarros, nieto, cuéntenos un poquito. Bueno, en el año 1890, mi abuelo, don Claudio Erice Villar, se vino de Navarra, él era de Unzué, se vino desde Navarra y se instaló acá en Mendoza, en Luján de Cuyo, en Mayordrumo para ser exactos, y ahí fundó él una empresa vitivinícola que bueno, tuvo su desarrollo. Antes de esto me salté la otra parte muy importante que fue la avenida posterior
de mi abuela, doña Salvadora Donazar, que se vino de ella sola y se casó acá con mi abuelo, por supuesto, en 1900, en el año 1900, fue ese evento. Y bueno, y desde ahí fundaron esta familia que ha dejando, digamos, en el sentimiento de todos nosotros, esta venita, este hilito con Navarra. Bien. Fíjese tanto que, bueno, el año pasado cuando hicimos el encuentro de centros navarros de Argentina que se hizo acá en Mendoza, estuvo presente la presidenta de Navarra, fue un evento muy lindo. Una de las notas que hicieron los canales de Navarra precisamente fue a mi hijo, porque, bueno, él, lo que son las coincidencias, él en cierta manera siente que ha regresado al lugar de su abuelo, de su bisabuelo, sería porque es mi abuelo, en una especie subjetiva de digamos, la imaginación nos dice, si mi abuelo quiso volver a Navarra, pues lo hizo en el cuerpo de mi hijo Juan Fernando, que está allá instalado, viviendo, y por supuesto está con su pareja ya. Claro. Mire usted. Creemos que de forma definitiva, así que una linda coincidencia. Bueno, mire qué lindo. Efectivamente, bueno, mi descendencia, soy descendiente, perdón, mi ascendencia es Navarra. Bien. Navarra total por el lado de mi padre, ¿no? 100% navarro, sin lugar a dudas, Gonzalo. Así que, bueno, Gonzalo, pregunto, aquellos amigos que quieren estar en contacto con el Centro Navarro de Mendoza, ¿hay forma de estar en contacto, redes sociales? Cuéntenos un poquito. Bueno, sí, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y ahí Centro Navarro de Mendoza se pueden vincular, pueden ver nuestras actividades, seguirnos. Estamos precisamente justo en este momento estamos en una especie de revisión y renovación de toda la actividad en las redes para darle un poquito más de impulso. Bien. Así que su pregunta va a ser muy oportuna también, porque queremos que la gente se vincule al centro, se acerque, o aunque sea que se acerque en las redes y nos conozca, porque, como le dije, tenemos muy lindas actividades que a veces muchos no saben dónde llevarlas a cabo, y bueno, en casa se pueden hacer, algunas son gratuitas, otras son con un cargo, pero tenemos varias actividades que son muy lindas. Tenemos coros, tenemos actividades de danza, tenemos actividades literarias, tenemos una linda oferta para la gente. Claro que sí, así que bueno, lo importante es que se puedan meter en Facebook, en Instagram, y ahí estar en contacto permanente. Así que qué rica charla que tuve con usted, Gonzalo, realmente. Yo le quiero agradecer. Bueno, yo estoy encantado, como verá, no me he privado de decirle nada. No, pero más bien, excelente la propuesta. Y se ha dado, y bueno, y la audiencia de todo el país que escucha El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo y para todo el país, esta radio que tiene una historia muy grande en la radiofonía argentina, bueno, compartir con usted esta charla. Así que, Gonzalo, yo le quiero agradecer infinitamente este ratito aquí en este sábado, y bueno, y estaremos en contacto. Y si cuando vamos a Mendoza, quédese tranquilo que lo vamos a ir a visitar con todo gusto. ¿Está? Sí, por supuesto, lo vamos a esperar con los brazos abiertos y le vamos a ofrecer alguna comidita, algún pincho, alguna tapita típica de nuestra Navarra querida. Sí. Y por supuesto algún vino también. Vamos todavía. Se va a sentir cómodo, se va a sentir como en casa. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. En realidad, el Centro Navarro de Mendoza les agradece infinitamente esta consideración y habernos puesto en contacto con toda la población y con toda su distinguida y amplia audiencia. A todos los puntos del país les mandamos un saludo muy cariñoso desde nuestra Mendoza, y con este tildecito de Navarra, y que, bueno, vamos a decir viva San Fermín, Gora San Fermín, que es nuestro grito de estos días
con la alegría de las fiestas de San Fermín. Claro que sí, Gonzalo. Gonzalo Erice, presidente del Centro Navarro de la provincia de Mendoza, protagonista aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Abrazo grande a la distancia, Gonzalo, y para cerrar la charla con usted, disfrutamos de la buena música de Pamplona, de San Fermín, de esta alma navarra. ¿Qué le parece? Pero muy bien, muchísimas gracias. Es un halago. Bueno, abrazo grande y quedamos en línea privada, no me corte. Vamos con la música ahora entonces, gracias. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos la tercera y última hora de este gran magazine radial que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora vamos con la música. Sergio Dalma, este gran cantante español, nacido en Sabadell, nuestra madre patria. Hablando de Sabadell, para que aquellos que se ubican dentro de lo que es Barcelona, también en este caso. Por un lado, por el otro, una gran cantante femenina. Ella es Leire Martínez, cantante del grupo La Oreja de Van Gogh, nacida en Rentería. Rentería, para que se ubiquen todos ustedes, está dentro de la comarca de San Sebastián, en la comunidad autónoma del País Vasco. ¡Qué buen título! Sergio Dalma, Leire Martínez, la cosa más bella. Por si no lo sabes, te lo diré. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, por supuesto, este momento que es a través de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. A propósito, les quiero contar que la UNED, a través de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de su centro de Zamora, esto es junto con la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones, está convocando para la segunda edición del premio Memoria de la Emigración Española, que busca recuperar y resaltar el testimonio de los emigrantes y descendientes españoles sobre su experiencia migratoria. Les recuerdo, el plazo para presentar los trabajos originales e inéditos sobre recuerdos y vivencias de la migración va a estar abierto hasta el próximo 30 de abril, pero del 2024. ¿Estamos de acuerdo? En esta edición se incluyen distintas categorías: relatos autobiográficos, no novelados e inéditos, documentación autobiográfica y epistolar, mínimo de 5 cartas enviadas o recibidas por personas nacidas en España, esto acompañadas de un texto explicativo, claro. Álbumes y colecciones de fotografías, un mínimo de 10 fotografías originales o reproducciones óptimas, eso sí, junto con un breve texto aclaratorio. Los materiales audiovisuales también se podrán presentar películas y grabaciones de época. Les comento, los trabajos originales acompañados del correspondiente formulario de participación deberán remitirse o bien vía correo postal, dirigidos al centro de la UNED de Zamora, o por correo electrónico a esta dirección: info.catedra@zamora.uned.es. Reitero la dirección: info.catedra@zamora.uned.es. Bien, en otro orden de cosas, recordarán ustedes que días atrás estuvimos charlando con Emilcia Arroyo Pastor, que preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de nuestro país. Bueno, hicimos también junto a ella la invitación a que ustedes participen a visitar Castilla y León, donde es una experiencia de vivir en primera persona, un encuentro con la realidad de Castilla y León en la actualidad, sus gentes, las posibilidades que ofrece, brindar la posibilidad de convivir y
enriquecerse en encuentros entre los participantes y personas residentes en el territorio de la comunidad al compartir las costumbres y las experiencias. El inicio del tour va a ser el 30 de septiembre. El próximo 30 de septiembre, finaliza el 14 de octubre. Las tarifas, les comento, 1.923,90 € en habitación doble por persona, claro, 2.274,80 € por persona en habitación single, una muy buena propuesta. Esto incluye paquete terrestre, excursiones, guía permanente, traslados, régimen de media pensión y alojamientos. No incluye el pasaje aéreo. Tengan en cuenta que la tarifa base está entre 20 y 25 personas. Superada esa base, se ajustará el costo. Tengan en cuenta que ya comenzaron a inscribirse. Así que para informes e inscripción les voy a dar el teléfono directo de la Federación, de la oficina de la Federación, que es los martes y jueves de 9 a 17 horas a este teléfono 4431 4121. Reitero el teléfono 4431 4121, martes y jueves de 9 a 17 horas. Hay un mail que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Nos llaman si no a la radio, que con todo gusto en forma privada le podemos brindar mayor información al respecto. Bien, mañana es domingo 2 de julio y ¿qué pasa? El Centro Región Leonesa invita a un gran banquete aniversario a partir de la 1 de la tarde en su sede de la calle Humberto I, 1462, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ya nos han comentado, no hay más lugar. Así que enhorabuena, le mandamos un cariño enorme a Agustina desde aquí, desde nuestro programa. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe, rapidito, porque la comunidad castellana de Santa Fe invita a conocer el oro rojo manchego azafrán. El jueves 6 de julio, este próximo jueves a la hora 17, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que saben ustedes está en la calle San Lorenzo 1849, en el piso 2, aula 1, en la provincia de Santa Fe. Otro tema, nos vamos a Mar del Plata rapidito, porque el Centro Castilla y León de Mar del Plata invita a lo que es el 73º aniversario de la institución y a la entrega de la distinción Cid Campeador 2023, que se va a realizar el domingo 16 de este mes a las 12:30 en Hipólito Yrigoyen 2067. Hay tiempo para las reservas, pero hay que apurarse. Lunes a viernes 16:30 a 19:30. Hay un teléfono que es el 0223 493 9217. Reitero, 0223 493 9217. Un saludo, un cariño grande a la gente de Mar del Plata, que hay mucha gente de la costa atlántica que comparte nuestra edición federal del Sol de Nuestra España. Pero bueno, nos vamos ahora al barrio de Primera Junta, nos vamos a la avenida Rivadavia, porque saben que hay una propuesta muy interesante, que tiene que ver con la celebración de fiestas patronales San Pedro 2023, estas fiestas patronales de San Pedro y San Pablo. Pero para charlar de ese tema, la tengo en línea una amiga en lo personal, que es la presidente del Centro Burgalés de Buenos Aires, que es Julia Hernando. Julia, muy buen mediodía. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Un placer. Buenos días a todos. Bueno, qué gusto tenerte en el programa, Julia. Un gusto, realmente. Bueno, ¿cómo se están preparando para el próximo 9 de julio? Contanos un poquito. Y bueno, la verdad que ilusionados, porque bueno, nosotros desde la pandemia es la primera vez que volvemos a retomar esta fiesta tan tradicional para los burgaleses en Argentina, así que bueno, estamos ilusionados con eso. Sí. Y bueno, transmitirte también que le vamos a entregar el premio Cid Campeador al actual ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al doctor Fernán Quirós, que comprometió que estará presente a recibir el premio. Sí. Así que bueno, esto también nos ilusiona y nos llena de satisfacción poder reconocer en la persona del doctor Quirós esa figura importante que representó para todos nosotros en momentos de incertidumbre, durante la pandemia, donde no teníamos un futuro muy claro. Contentos de poder celebrar
la fiesta de San Pedro y San Pablo, de entregar las medallas de 25 y 50 años de socios, retomar el encuentro ese con todos los socios que hace rato que no disfrutamos esto, y así que bueno, y además entregar este premio Cid Campeador que nos enorgullece. Obviamente lo van a llevar adelante esta fiesta el domingo 9 de julio, justo al día de la independencia de la República Argentina, el 9 de julio, allí en la sede de ustedes, en la avenida Rivadavia 5764. Estoy observando que va a haber a las 12:30 una Santa Misa, ¿es así, no es cierto, Julia? Es así, sí. Ahí mismo en el centro burgalés, como toda la vida hacemos respetamos esa tradición de hacer la Santa Misa. Bien. Y en este caso el sacerdote va a ser un nieto de burgaleses, así que bueno, ilusionado nos va a dar la Santa Misa. Ah, qué bueno lo que me estás contando, perfecto. Y luego a las 13 el almuerzo y posteriormente entrega de medallas y premio Cid Campeador. Bueno, acá por lo que tengo entendido dice la serie 5500. ¿Cómo tiene que hacer aquellos amigos que nos están escuchando, descendientes de castellanos y leoneses y descendientes de burgaleses, que quieran acercarse y compartir esta fiesta del 9 de julio, estimada Julia Hernando? Bueno, pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 11 64 84 08 55 o si no, mandar un mensaje al correo electrónico del Centro Burgalés, que es centroburgalés@yahoo.com.ar. Perfecto, reiteramos. Y ahí vamos a recibir la inquietud de todos. Perfecto, reiteramos el WhatsApp 11 64 84 08 55 y el correo electrónico centroburgalés@yahoo.com.ar, y si no, que se comuniquen con nuestro programa, que con todo gusto en línea, en forma privada, le brindamos nuevamente la información para que aquellos que no tomaron nota, que siempre hay uno, viste, que a veces no llega a tomar nota, bueno, para que disfruten de la fiesta del 9 de julio. Así que perfecto. Muy agradecido, muy agradecido. Gracias. Y si me permitís, Julia. Estamos en un tiempo tan importante para España, que se acercan las elecciones para el próximo 23 de julio en España, y yo quiero hacer un llamado para que todos los españoles votemos. Exacto. Este año lo tenemos más fácil porque no tenemos que solicitar, como se decía antes, no tenemos que rogar el voto. Claro. A cada ciudadano español le va a llegar la papeleta y va a poder elegir a quién quiere votar en España. Y lo puede ir presencialmente a la embajada o puede enviarlo por correo. Pero yo llamo a que es importante que votemos, porque siempre hemos querido y muchos han peleado por tener la nacionalidad española, y también tenemos que cumplir con el derecho, porque no es una obligación en España, pero sí es importante contribuir y participar políticamente con España, porque entonces somos parte realmente de España. Exactamente. No solamente que vamos a pedir lo que nos viene cómodo, sino una vez, lo tenemos muy fácil, porque es armar la papeleta, cerrar el sobre con la gente que nosotros queremos elegir, lo llevamos al correo y llega al consulado. Y el que quiere ir presencialmente va y lo lleva en urna. Pero es importante, porque entonces la comunidad argentina va a tener va a ser más respetada, va a tener participación y va a ser más escuchada. Yo creo que es importante que todos vayamos a votar. Y aparte, Julia, te comento, ya lo manifestó públicamente nuestro cónsul general de España en Buenos Aires, don Fernando García Casas, que mientras que en España se vota el 23, un solo día, en el exterior, hablemos de acá de Argentina, el Río de la Plata, en Argentina, se van a votar varios días para que tengan la posibilidad de acercarse a votar. Eso es muy importante también, Es muy importante. Claro. Si lo tenemos muy facilitado, además que te llegue la boleta a tu casa, eso no pasa en otros lados. No pasa en España, así que te llega la papeleta a tu casa y lo podés hacer, y la verdad que bueno, me parece que es importante. Y bueno, algunos dicen, es que yo no sé a quién votar. Bueno, averigüen un poco. Lo importante es votar y participar en la actividad ciudadana de España. Pero totalmente de acuerdo. Lo importante, como yo siempre lo digo acá en el programa, vayan a votar. No interesa el partido político, el color político que elijan, pero vayan a votar.
tienen ustedes que ir a votar y eso es muy importante. Así que, bueno, Julia, otro día te voy a llamar para que charlemos un poco de las cosas que están haciendo en el Centro Burgalés de Buenos Aires. Pero lo vamos a hacer otro día. ¿Qué te parece? ¿Está? Me parece cuando quieras, Oscar. Suerte para esta fiesta del domingo 9 de julio, a disfrutarlo, estas fiestas patronales San Pedro 2023, estas fiestas patronales de San Pedro y San Pablo. Y bueno, Julia, como siempre, mi cariño enorme, nos estaremos viendo. Y para cerrar la charla contigo, he elegido un tema de un autor e intérprete de allá de Burgos, que se llama José Mari, que es el tema Soy Burgalés. Así que, ¿te gusta el título? Qué lindo. Bueno, Me encanta. Dale, quedamos en línea privada. Un cariño enorme, Julia, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Abrazo grande y muy agradecido, Oscar. Gracias a vos. Señoras y señores, así charlábamos con Julia Hernando, que preside el Centro Burgalés de Buenos Aires, que ha sido protagonista del día en nuestra edición del Sol de Nuestra España para todo el país. En el momento de la música, Soy Burgalés, José Mari en el aire para todos ustedes. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Han pasado ya 23 minutos de la hora 12 en la República Argentina, 23 minutos de la hora 17 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Momento de saludos, de información, porque llega espectáculos y eventos también. Tenemos saludos, es así, Mili Dipsa, ¿no? Así es, mientras les damos tiempo para que vayan tomando nota, que tengan a mano papel, lápiz, un celular, algo para anotar, les vamos a mandar saludos a las siguientes personas. Matilde Daedo, que es una fiel oyente del programa. Muy bien. Miren esta historia. Sí. Fue mucama de Carmen Sevilla. Ah, mira vos. En el Hotel Bauen, cuando estuvo aquí en Argentina. Sí. Estuvo como un mes con su mucama personal que se llamaba también Carmen. Mira vos. Así que bueno, Matilde, gracias por compartir esta historia, esta anécdota, ¿no? Porque le habrá quedado obviamente para recuerdo, siempre. Claro, sí, claro, sí, marcado sí. Obviamente en su memoria, claro que La sí. verdad que bueno, sí. Un beso grande para Matilde, ¿eh? Para Matilde Daedo, así es. También un saludo especial para Amelia, que esta semana se comunicó, dice, estoy cumpliendo 76 años. Jóvenes 76. Así es, para que le mandemos un beso grande. Un beso enorme así también. Es hija de madre para gallega ella. de Pontevedra. La madre se llamaba Manuela Coto Silva de Somoza. ¿Manuela? Sí. Como mi abuela. Manuela Mi abuela Coto, materna era Manuela también. Así es, así que de madre gallega de Pontevedra también. Amelia, un beso enorme, feliz cumpleaños. Claro. Y también un feliz cumpleaños para Juan Artiaga, Sí. que lo tuvimos acá en el programa, de Juan, la panadería. Exacto, de la confitería Artiaga. Así que, Juancito, un gran abrazo, un cariño a toda tu familia y a todo el equipo de trabajo ahí de Artiaga. Cosas exquisitas realmente. Pero también tenemos exquisiteces que tienen que ver con el espectáculo y los eventos de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina y también en el Río de la Plata. Mili, comenzamos entonces. Muy bien, bueno, vamos a empezar porque, atención, nuestra amiga Andrea Mercedes Gallo está presentándose el domingo 2 de julio a las 13 horas con la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, que miren, las chicas de la orquesta son un amor. Ah, total. Sí, siempre nos escuchan, siempre nos acompañan también, junto a, obviamente, a Andrea Mercedes Gallo, que van a estar realizando, atención, una presentación en la fiesta patronal de la parroquia del Tránsito de la Virgen en su imagen de Montallegro. Ah, de Montallegro, sí. Así que esto es en Perón 3333, en el barrio de Once. Exacto. El horario es de 13 a 16:30 horas. Repito, mañana domingo 2 de julio a las 13 horas. Bien, perfecto. Así que aquellos que quieran reservar o comunicarse lo pueden hacer al 15 33 01 7929, repito. Sí, por favor. 15 33 01 7929. Bien. Ahí van a poder disfrutar de lo que es la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires junto a Andrea Mercedes Gallo. Bien, y si yo quiero disfrutar de una buena merienda, pero que sea bien españolísima. Y bueno, para eso también Sí, nuestra ¿qué amiga tengo? Andrea Mercedes Gallo junto a Marita Tuero. ¡Qué dúo! Este dúo que la rompió en La Feliz. Les La mandamos verdad un que beso sí, grande, sí. un beso enorme, sí. La verdad que sí. Van a estar presentándose el viernes
7 de julio a las 17 horas. ¿Dónde? Así que es el ciclo de merienda que están realizando de Merienda más Show en Equilibrium. Bueno, ellas tienen el Equilibrium perfecto. Así es. Exactamente. Y el lugar donde se presentan es ¿Dónde? Equilibrium en Virrey Loreto 3520 y Álvarez Thomas, en Colegiales. Bien, perfecto, Así perfecto. que aquellos que quieran preguntar más, tener consultas o comunicarse, pueden hacerlo también al mismo número anterior, 15 33 01 7929, repito, 15 33 01 7929, Bien. o si no directamente a través del Instagram de show.españolísimas. Bien, las amo, chicas, a pesar de que son casadas, no importa, las amo igual. Yo también estoy casada, pero bueno, las amo igual, porque son dos diosas realmente, y aparte muy trabajadoras, eso hay que destacarlo, y le gusta lo que ellas hacen, lo sienten en la piel, y eso es muy importante. La verdad que sí, así que les mandamos un beso grande. Exactamente. Muy bien, y ahora, miren, les voy a comentar algo muy por arriba, después la semana que viene seguramente vamos a tener a algún protagonista que nos esté ampliando un poco más acerca de esto. Sí, estamos en el mes de julio. Mes de julio, mes de la dulzura. Exactamente. Así que nuestros amigos de Adgía siempre están en contacto con nosotros. Y atención, porque a partir de hoy, 1 de julio, son 31 días a puro dulce. Upa. Sí, pero es en esta oportunidad algo muy especial porque se juntan con el Hospital Garraham, ¿sí? Y el día 27 de julio, falta todavía 27 de julio, de 10 a 16 horas, en la sede social de Adgía, en Perú 913, van a estar realizando una acción justamente con el Hospital Garraham, por lo que es para donar sangre. Qué importante que es eso. Miren, importantísimo. Qué lindo mensaje. Donar vida siempre es dulce. Claro que Así sí. que claro aquellos que que van a ir a donar sangre se van con algo dulce también. Bien y enhorabuena. Buena iniciativa realmente de la gente de Adgía. Excelente. Felicitaciones. Para festejar el mes de la dulzura, así que bueno, después la semana que viene seguramente vamos a tener mucha más información sobre esto, van a estar ampliando, así que gracias Sandra, gracias a toda la comisión directiva que siempre están en contacto con el sol de nuestra España. Y edición federal porque vamos para todo el país. Exactamente. Así es. ¿Qué más? Así que bueno, recuerden que estamos con el sorteo de Cangas del Narcea y sobre eso nos mandaron audio. Exactamente, mi querido Carlos Ferré, presidente de Cangas de Narcea, nos mandó un audio, creo que lo podemos compartir, ¿es así? Sí, cómo no, vamos a escucharlo. Lo escuchamos a Ferré. Hola, buenos días, soy Carlos Antonio Ferré, presidente del Centro Cangas de Narcea, y quiero invitarlos para el próximo domingo 16 de julio a las 13:30 horas en nuestra sede social de Beruti 4643, donde se realizará un banquete en honor a Nuestra Señora del Carmen. Las reservas se pueden hacer al teléfono 15 4407 4655 o al 4822 6083 o al mail del centro cangasbaires@yahoo.es. Nuestro centro está en la calle Beruti 4643 y bueno, los esperamos a todos. Saludos y muchas gracias. Bueno, esa es la propuesta entonces de Cangas de Narcea, nuestro querido Carlos Ferré, presidente de la institución, y vayan recordando que se pueden anotar porque vamos a hacer el sorteo de entradas, tarjetas para que vayan a disfrutar de este almuerzo. Pero hablando de almuerzos, el próximo fin de semana es el 9 de julio, es el Día de la Patria, y hay una fiesta patria en la Asociación Centro Partido Carballiño, es así, Mili, ¿no es cierto? Así es, están festejando la fiesta patria con almuerzo y baile, y justamente también, quien es la presidenta María Silvana Reynoso, nos dejó un mensaje para nuestra audiencia. Bueno, lo compartimos a María Silvana, por favor, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Silvana Reynoso, presidente del Centro Carballiño en Buenos Aires, y los quiero invitar para el próximo domingo 9 de julio a las 13 horas en Juan Carlos Cruz, nuestra sede, Juan Carlos Cruz 1361, entre Vergara y Urquiza, la altura del Libertador, 1300, aquí en Vicente López, cerquita de la estación Vicente López. Los esperamos para disfrutar de un rico asado a la parrilla, pechito, morcilla, chorizo, una buena entrada. Y, por supuesto, no puede faltar un postre y disfrutar de mucha música y baile, con Jorge Tena, Romina Ángel y artistas invitados. Los esperamos.
Bueno, perfecto. La voz de Silvana Reynoso también, de la Asociación Centro Partido de Carballiño. Una excelente propuesta para el 9 de julio. Así que hay que apurarse porque si no las tarjetas vuelan, ¿eh? Así que por eso. ¿Qué más tenemos, Mili, por favor? Bueno, también atención porque el 9 de julio, miren, pueden hacer un doblete. Almuerzo y después a la tarde se pueden ir al Centro Riojano Español de Buenos Aires porque están realizando un evento, miren. Es la gran churreada que hacen por el Día de la Independencia. Chocolate con churros. Chocolate con churros, Vamos claro que todavía. sí. Aquellos que no quieran chocolate tienen café, tienen té, va a haber sándwiches de miga, tartas con show de folclore y tango. La verdad que es súper completo en el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Esto es a las 16:30 horas. Así que bueno, para que tengan en cuenta aquellos que quieran participar, tienen que reservar con tiempo. Exactamente. Tienen que reservar Apúrense. con tiempo. Así es, lo pueden hacer a través del siguiente número 4331-3976, ¿sí? Y si no, también a centroriojanobsas@gmail.com. Así que también, esta gran fiesta que está preparando el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, correcto. Bueno, otra cosita también, el próximo lunes 3 de julio a las 18:30 en el Centro Cultural San Martín, en la Sala Manuel Antina y en la calle Sarmiento 1551, a través de esta invitación de la Casa Balear de Buenos Aires, se va a llevar adelante un film que es Haciendo las Argentinas, esto dirigido por Pérez Salom. Esto obviamente a través también de Derechos Humanos, que lo auspicia del Gobierno de Buenos Aires, Dirección General de Colectividades, el Cultural San Martín. Así que bueno, la gente de Casa Balear de Buenos Aires, a través de quien preside, nuestra querida amiga Alejandra Noé Riera, ha hecho ya la invitación formal para el próximo lunes, día 3 de julio, que es el Día del Locutor, dicho sea de paso. Me van a poder saludar ustedes y obviamente ahí en el San Martín. Seguramente. Bueno, me quedo más tranquilo. Entonces, 3 de julio, 18:30 horas, allí en el Centro Cultural General San Martín. Mili, ¿qué más tenemos? Bueno, recuerden que hoy, 1 de julio, en el Centro Galicia de Buenos Aires, se está celebrando el mes de Galicia, esta gala que comienza a las 19 horas. Así que hoy, gala en el Centro Galicia de Buenos Aires, va a haber participación de escuelas de danzas españolas, gaita, música celta, coro, cantareiras. Esto es en la Sala Valle Inclán, en Bartolomé Mitre, 2552, Capital Federal, en la sede de acá de Capital Federal. Exactamente, esta tarde, va, exactamente. Exactamente. Así que en otras noticias también les comento. Nos preguntaban sobre otros eventos del Centro Navarro de acá de Buenos Aires. Sí, exacto. Ya habíamos comentado, les volvemos a comentar, sí. El 7, 8 y 16 de julio sí, van a estar los festejos en el Centro Navarro de Buenos Aires, acá, ¿sí? Que lo realizan en lo que es Moreno 3682, Moreno 3682, Capital Federal. Pueden reservar, atención al siguiente número, 11 41 84 0794, repito, 11 41 84 0794, que son las fiestas de San Fermín. Exactamente. En el Centro Navarro de Buenos Aires. Hablando de fiestas, el domingo pasado, excelente, yo no pude estar por cuestiones personales, pero fue un éxito la fiesta de La Rioja y de San Bernabé, del Centro Riojano Español de Buenos Aires, y un éxito lo de los 101 años del Centro Salamanca de Buenos Aires. Y a propósito del Centro Salamanca de Buenos Aires, que lleva adelante nuestro querido amigo Rubén, el presidente de la institución, también, y Lorenzo, vicepresidente. Bueno, hay clases de folclore y tango, atención con esto, los viernes de 17:30 a 18:30 y tango 18:30 a 19:30. ¿Dónde? En la institución, allí en la calle Avenida Independencia, el 2500, así que tengan en cuenta esto. Si quieren saber más, nos llaman y con todo gusto después le damos más información, pero le tiramos un teléfono, 4942-7498. ¿Quieren aprender folclore o tango? Allí está la gente del Centro Salamanca de Buenos Aires, que es una excelente propuesta para no perdérsela. ¿Qué más, Mili? Vamos. Muy bien, y últimos eventos, atención, porque el Centro Larín, Agolada y Silleda está preparando el aniversario número 41 de la fusión de los centros con el Gran Cocido Gallego, el domingo 9 de julio, a las 12:30 horas en Moreno 1949, Capital Federal. Así que aquellos que quieran reservar lo pueden hacer al 15 46
45 77 95 92. Repito, 15 45 77 95 92 el domingo 9 de julio a las 12:30 horas. Perfecto, le mandamos un saludo a su presidente, el doctor José Luis Ioane, un gran amigo que anda corriendo en estos últimos días con un montón de compromisos, así que José Luis, te mando un gran abrazo. Para José González Costa, vicepresidente de la institución, para todos, para Mirta, para Gladys, para toda la comisión directiva, no me quiero olvidar de ninguno, de este Centro Lalín, que es un ícono de la colectividad gallega acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más? Muy bien, y ahora escuchen esto, porque a aquellos que les gusta el vino, la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales los invita, atención, a un evento que se está realizando el 12 de julio. Sí. Después, la semana que viene les vamos a comentar seguramente un poco más. Ampliaremos. Pero para que tengan en cuenta, es en el Club Español, en Bernardo de Irigoyen 172, el 12 de julio a las 19 horas. Bien. Un encuentro con degustación y sorpresas. Así que atentos, el sábado que viene estaremos ampliando un poco más. Exactamente. Abrazo para mi querido José Manuel Besteiro, el doctor Besteiro, que obviamente lleva adelante esta asociación con toda la comisión directiva. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa. Pausa comercial de nuestro programa, pausa comercial, y en instantes seguimos con todos ustedes. Vamos, Nicolás, por favor. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Momento del caballero del tránsito y el transporte argentino. Pero hoy es nuestro enviado especial desde nuestra madre patria. Él está allí en Cáceres, donde hay 34 grados 6 de temperatura en este momento, cielo totalmente despejado. Le digo aquí en la Argentina, buen mediodía, buenas tardes para ti en España, en Cáceres, querido Ernesto Arriaga. ¿Cómo va, mi amigo? Puesto que muy bien acá en la madre patria. Bueno, que estamos, hemos disfrutado obviamente de buena propuesta gastronomía en este caso, ya me lo has dicho por línea privada también, ¿no es cierto? Por favor, lo que es el salmón, el jamón crudo criado a bellota. Sí. Mi Dios, y los quesos y los vinos de La Rioja. Ah, bueno, ya lo creo. Así que bueno, lo importante, está elevada la temperatura, yo recién lo estaba destacando, es así, ¿no es cierto, Arriaga? Y ayer hizo 40 y ahora hace 36 grados más o menos. Claro, sí, acá estoy viendo, exactamente, está caluroso realmente. Y te pregunto, antes de que hablemos de un poco del tránsito en España, y hablando de temperatura, ¿cómo se va viviendo la temperatura electoral? Porque viste que el 23 de julio están las elecciones allí en España. ¿Cómo se va viviendo? ¿Cómo lo vas viendo con la gente allí en las charlas que mantenés a veces con algunos ciudadanos españoles, Arriaga? Hablo con todo el mundo, no dan ni cinco de pelota, están cansados de la política. Ajá, está. Y sí. Prometen, todos me dicen así. Sí. Prometen y no hacen nada. Claro, exactamente. Sí. Vos sabés que... Están pasados de rosca. Imagínate tú. Sí. Que el presidente se va antes porque no hizo nada. Sí. Se va antes. Sí. Exactamente. Bueno, mirá, acá te cuento, estoy viendo que te lo mandé hace un ratito por WhatsApp, últimas encuestas que lo hizo Radio Nacional de España, Radio y Televisión de España, en las encuestas donde dice que el Partido Popular, a través de Alberto Núñez Feijóo, conseguiría 1 de cada 3 votos y sumaría mayoría absoluta con Vox. O sea que el PP, Partido Popular, sería la fuerza más votada, con un 33% de los votos y 139 escaños, más que el PSOE, que es el gobierno actual, y Sumar Juntos. Pero el PSOE ya está bajando, y mucho. Luego Vox quedaría tercero, Sumar un 13,1. Estos son promedio de datos de Radio y Televisión de España. Así que por eso, y se está hablando mucho en las últimas horas, querido Arriaga, y vos ya me lo habías dicho en la semana también, que bueno, la gente está cansada, saturada, y aparte de hacer el acto electoral del 23 de julio,
en pleno verano español, con las altas temperaturas, para que la gente no vaya a votar en este caso. Una locura. La gente no quiere ir a votar, no le interesa, está cansado de los políticos. Claro, sí. Así que bueno, veremos qué pasa, obviamente, en las próximas semanas, porque se va a ir caldeando más el ambiente político de estas elecciones generales del 23 de julio. Todavía no hay cambios en tendencias de voto, así que bueno, apuntan a Alberto Núñez Feijóo como una clara victoria del Partido Popular. Pero bueno, el tránsito en España. Hablemos del tránsito un poquito en España, un par de minutos, querido Ernesto Arriaga, porque vos sos un especialista, un analista, y si tenemos que comparar a Argentina con España, bueno, España es una gran diferencia, ¿no es cierto? Acá se hacen las cosas bien. Sí. Sí. Y... Pero, por ejemplo, ¿por qué no hay choques en los pueblos? ¿Por qué? Porque todo el mundo anda a 30. Claro. Kilómetros por hora, sí. Porque el auto a 30 no gasta nafta, es híbrido. Claro. Verónica tiene un auto híbrido. Sí. Entonces, vamos a 30 porque vos cargas el lunes el medio tanque de nafta, sí. Y el domingo tenés medio tanque de nafta. Claro. No gasta nafta. ¿Y cómo que no gasta nafta? El auto híbrido, sí. Hasta 40 kilómetros por hora, sí. No gasta nafta. Claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Al no gastar nafta, la gente ahorra, no hay polución. Claro, exacto. Es increíble decir, imagínate que todo el mundo en Capital Federal, la máxima dice 30 y 40. Sí, exacto. Exactamente. Es cierto. Así que bueno, y Arriaga, obviamente, bueno, el tránsito es distinto en España que acá en Argentina, vos lo estás comentando, son más precavidos, obviamente, los conductores españoles, nada que ver con los conductores argentinos, o con una gran mayoría de los argentinos. Así que bueno, es como para destacarlo todo esto, ¿no es cierto, Arriaga? Sí. Es claro, la gente no gasta combustible, anda despacito y no choca. Claro, perfecto. Arriaga, por último, así ya te libero, que ya me está pidiendo pista Roberto La Rosa con el deporte argentino. Escúchame, BTV cierran hoy a la 1 de la tarde y abren el día hoy a la 1, cierran a las 13 y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Bien, correcto. Bueno, ¿te parece que nos reencontremos el sábado que viene? Yo no estaba pensando el domingo, el sábado que viene, y después quiero que me cuentes cómo anda la familia, sí. Cómo está Verónica allí, Cuquito también, Nicolás, y bueno, y todo el pantallazo que vas viendo, tu semblanza, también tu vista como ciudadano argentino, pero que tenés descendencia española, como lo vas viendo nuestra madre patria en la semana. ¿Te parece? Me parece muy bien, y lo más importante de todo sí. Es que el sábado que viene voy a estar con ustedes ahí, sí. En Olivos, y te voy a contar las maravillas de la madre patria. Bárbaro, perfecto. Arriaga, querido, buen fin de semana. Un beso para Verónica también y para el gran Nico, para Cookie. Igualmente a vos un abrazo y film a todo el equipo. Gracias, querido, gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino en el sol de nuestra España, edición federal. Rapidito, nos vamos preparando, nos vamos a la costa, separador mediante. En 30 segundos llega nuestro hombre del deporte argentino, que es un nombre y apellido por excelencia, Roberto La Rosa. Separador mediante y ya volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y bueno, y por cierto, hablábamos también ahora de un poco del deporte argentino. A eso lo tenemos a nuestro especialista, nuestro hombre del deporte, que anda por toda la costa atlántica, desde San Bernardo, va por General Lavalle, disfruta también el día de estar lindo por allí también en la costa, me imagino yo. Roberto La Rosa, buen mediodía, mi amigo, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va, Cacho? ¿Cómo estás? Un gusto enorme estar con todos ustedes en Radio del Pueblo. Un mediodía realmente espectacular aquí en el Partido de la Costa. Hace 15 grados, hay un sol que cae a pleno, sí. Poquito viento, la verdad que está bárbaro, está para disfrutar, está para caminar, un poquito más abrigado si vas un poco a la playa,
pero está lindo para caminar en la arena y recorrer un poco la costanera de todo lo que es el partido de la costa, ¿no? Claro, por supuesto. Escúchame, querido La Rosa, si tenemos que hablar un poco del deporte argentino, ¿cómo ves el pantallazo de los equipos últimamente, lo que pasó el otro día, Copa Libertadores, viste, con River, con Boca, con Racing, que siguen ganando en este caso, ¿no es cierto? Sí, que realmente hay que decirlo. Muchas veces uno piensa que los equipos brasileños, que son los que más están reforzados, tienen posibilidades mayores. Ahora se vendrá un mano a mano, un mate, porque a partir del miércoles estará el nuevo fixture de lo que viene en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y la Sudamericana en otra etapa, en una etapa donde no podés perder, o por lo menos en 2 partidos podés llegar a buen puerto porque quedás eliminado de la Copa. La gran expectativa, Cacho, es el miércoles al mediodía cuando se realice el sorteo para saber si Boca, que salió primero y está en el bongo de los primeros, sí, puede enfrentar a River, que es el segundo, que ha quedado segundo en su grupo y que está de una u otra manera en el bongo número 2. Así que esa es la realidad, saber en qué momento quizás se pueden enfrentar Boca y River en lo que puede ser, bueno, un clásico más del fútbol argentino, pero con el aditamento que uno sabe que la Copa Libertadores es otra cosa, ¿no? Claro. Y especialmente sabe por qué, Cacho, ¿no? ¿Por qué? Que es lo más importante. Decime. Y porque cuando ganás un partido te dan $100.000, ¿viste? Claro, es una moneda, vamos todos, Robert, vamos todos. Sacando el chico que hace la coleta para Independiente, yo creo que los demás estamos bastante flojos en guita, ¿no? Totalmente. Es cierto. Bueno, escuchame, hoy arrancamos el sábado 1 de julio. Ahora a las 3 de la tarde juega Barraca Central frente a River en cancha de Barraca. Debe estar el Chiquitapia ahí barriendo toda la pista, preparando todo. Sí, especialmente porque el estadio lleva el nombre de Chiquitapia. Claro. Su hijo es el presidente y el otro hijo juega de número 10. Y a todo esto, hay que decirlo esto, porque muchas veces uno habla y dice los negocios y todo lo demás. Vos fijate que Barracas se puede dar el gusto de recibir a los grandes en su propia cancha. Claro. Algo que normalmente no sucedía, porque vos qué decías, bueno, vamos a la cancha de Vélez, vamos a la cancha de Huracán, sí, que creo que es la más cercana, sí, o a la cancha de Boca, y empecemos a vender para los que no son, para no visitantes, pero para los que son neutrales, es decir, para hacer otra recaudación. Claro. Y sin embargo, Barraca quiere jugar en su cancha porque me parece que prioriza en este tramo sumar puntos para lo que significa el descenso. Claro que sí. Exactamente. Así que bueno, y después ya por lo que estoy observando acá, también, obviamente, a las 5:30, hinchas de San Lorenzo, la colectividad española, muchos, San Lorenzo frente a Rosario Central, que con un partido interesante, ¿no es cierto, Roberto? Sí, es un partido interesante porque San Lorenzo se le está pidiendo... Perdóname. Dije sí. San Lorenzo, y tenés a tu perrito ahí, Lorenzo. A ver si con todo porque hay una lucha titánica. Acá los perros son muy territoriales. Ajá. Cuando pasa un perro que no es del barrio, sí, todos los perros del barrio lo chuman porque no lo aceptan. Claro. Es decir, ellos aceptan solamente a los que son del lugar. Ah, mira vos. Es así acá. Bueno. Acá es así. ¿Y quién no anda con una bicicleta acá y el perrito que viene por atrás, viste? Sí. Así que está con todo. Y el león está con todo. Desde que está comiendo bien, porque a veces hasta algún matambrito, alguna cosa más se come. Está muy potente, la verdad. Qué bueno, qué bárbaro. Bueno, escúchame. Está muy potente. Sí, y hablando de San Lorenzo, bueno, hoy 5:30 de la tarde juega frente Rosario Central. Veremos qué pasa. Después partidos interesantes. Mañana, Independiente, Huracán. También hinchas de colectividad española de Independiente a las 3 de la tarde con Huracán. Qué partidito, Sí. Es un partido realmente interesante, un partido de los denominados en algún momento como casi un clásico, ¿no? Porque se juntaban también dos filosofías, uno que tiene ya unos cuantos añitos, y Peinacaná, con la filosofía de dos equipos que jugaban muy bien al fútbol, ¿no? Claro, Huracán Independiente. Claro. Y ahora, bueno, tienen otras realidades porque económicamente no están bien, así que, bueno, están por ese momento. Claro que sí. Y Boquita juega mañana a las 21:30 frente a Sarmiento de Junín. Bueno, vamos a ver qué pasa, Robert. Bueno, rapidito, en 30 segundos... Está cerca la definición del torneo con River y después habrá que ver
ver qué pasa por la Libertadores, ¿no? Claro, y escúchame, River le lleva 10 puntos de diferencia al segundo a Talleres de Córdoba, ¿viste? Así que no tiene problema, el Millo no tiene problema. En 30 segundos, ¿cómo anda General Lavalle, querido Robert? Bien, muy bien, porque se realizan muchos cursos. La gente de aquí, del lugar, se acerca mucho a los municipios, especialmente a General Lavalle, por la cantidad en cultura, educación, las cosas que se pueden hacer. Bien. Entre ellas te voy nombrando una, mi amigo Fernando Nemiña, que es realmente un fenómeno, alguien que en algún momento organizó el deporte en Lanús, con Grindetti, está acá en el partido de la Costa y tiene una asociación que se llama AANGA, que es la asociación que permite a toda la gente del lugar, en una sede que es Lavalle y Escobar, de tener su carnet de conductor naval. Bien. Es decir, te dan el curso online y después vos rendís en la prefectura. Saludamos también a los muchachos de la prefectura de Lavalle y de la zona, que ayer fue el día de la prefectura, y en definitiva podés tener tu carnet habilitante para cualquier lugar del país que puedas manejarte con tu lancha, ¿no? Vamos a ir a aprender todos, me parece. Cosas, ¿no? Vamos todos a aprender. Usted sí, porque vamos a decir la verdad. Sí. Si la cosa se pone complicada, vamos a tener que hacer como hicieron algunos, tratar de tener una lanchita amarrada que es más barata que hoy alquilar un departamento. Totalmente, así que... Hay mucha gente, pues sabés que hay mucha gente que lo hace en Puerto Madero y otras embarcaciones en San Fernando y todo eso, porque con la cuota que vos pagás por el alquiler de poder tener la lancha, te tienen que dar luz. Claro. Entonces, bueno, más o menos. Claro. Hay mucha gente que lo usa como una vivienda. Ya y sí, escúchame, viven en el agua, en definitiva, así que por eso. Perfecto, así que... ¿Quién no vive patinando o haciendo cosas y podés vivir en el agua también, no? Exacto. Bueno, Robert, te voy dejando, nos reencontramos el próximo sábado, ¿te parece? Abrazo enorme, Cacho, gran fin de semana para todos y disfruten que la vida es muy cortita. Ya lo creo. Abrazo grande, Robertito, gracias. Querido Roberto La Rosa, nos toma en el deporte aquí en el Sol de Nuestra España. Mili, ¿qué tenías para comentar rapidito? Sí, recuerden que durante la semana pueden seguir participando. Atención que ya iniciamos, podemos decir, el sorteo del Centro Cangas Narcea. El almuerzo están haciendo por el aniversario de la Virgen, así que bueno, recuerden. Así es, Nuestra Señora del Carmen. Así es, se pueden comunicar 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento. Ahí nos envían por WhatsApp, por mensaje de texto y estamos en contacto en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden que en YouTube se pueden suscribir gratuitamente y seguimos creciendo la familia digital del Sol de Nuestra España. Claro. Hasta el sábado que viene. Chao, Mili. Bueno, amigos, rapidito les recuerdo, en Lancés el lunes comienzan a cobrar las pensiones no contributivas toda la semana, pensiones no contributivas, y recuerden que en este mes de julio se va a pagar el segundo bono de refuerzo mensual de 17.000 pesos. El pronóstico del tiempo para hoy, máxima 17, mañana domingo mínima de 11, máxima 19, y el lunes mínima de 15, máxima de 21. Ahora sí, vamos a ir cerrando lentamente con esta versión de la gran banda taurina Gallito, y en especial, ¿saben qué? Porque yo sé que está la familia Morillo escuchando el programa, así que para Claudio Morillo, y vamos a recordar a un oyente que nos ha dejado hace muy pocos días, Olegario Morillo, ferviente seguidor de nuestro programa, un hombre que nació en el 35, en Malva, cercano a Zamora, que vino a la Argentina cuando tenía 13 años, esto a causa de la posguerra, que viajó a la Argentina, que su tío Leodoro lo había recibido y se encargó de brindarle educación. Bueno, lamentablemente el viernes pasado nos ha dejado este fiel oyente. Así que para Josefa Margarita, su esposa, querida Josefa, un beso grandote. Sé que estás escuchando el programa junto a tus hijos, a Florencia, a Rodolfo, a Claudio, a tus nueras Patricia y Mónica, a tu yerno Pablo, tus nietos y amigos. Así que bueno, y para cerrar esta versión tan particular de este Gallito, se lo vamos a dedicar en el recuerdo a este querido amigo Olegario Morillo, y a la familia Morillo nuestro saludo. Y no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante, Claudio, obviamente, y apuntalar a tu madre, a esta dama que es Josefa Margarita. Amigos, nos vamos despidiendo. A todos ustedes, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardis, les digo gracias por compartir esta edición federal de esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Dios mediante, nos vamos a reencontrar en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias, muy buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, el Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones.
Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.